Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrevista en el canal Paralelo 33. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí a una persona que probablemente ustedes conozcan del canal de YouTube Los Liberales, que se llama Nicolás Moraz. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Encantado. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Mira, yo primero quiero agradecerte por estar aquí. Generalmente personas que tienen canales más grandes no siempre dan estos espacios para conversar y particularmente me interesa mucho escuchar tu opinión sobre los temas que vamos a hablar tanto a nivel ideológico como a nivel de contingencia tanto chilena como argentina, porque tú también tienes un seguimiento importante dentro de los liberales, dentro de lo que llamaríamos tal vez un sector liberal importante, a la vez que hay otros que siguen un camino distinto con los que sé que han tenido ciertos enfrentamientos como el caso de Milei, que ahí particularmente se ha visto ciertos choques. Pero antes de que comencemos a ver contingencia, las cosas que han pasado en Argentina y en Chile, quisiera preguntarte qué entiendes tú que es ser un liberal, porque muchos hablan de liberalismo o de libertarismo, pero todos tienen concepciones distintas. Lo hablamos un poco antes de que comenzáramos, pero algunos dicen que ser liberales no, como Videla, como Pinochet o como Bolsonaro. Otros dicen que ser liberales, que hay que asegurar la libertad a través de igualdad de condiciones, que estos son los liberales igualitarios, que con subsidio, etcétera. Y otros dicen que es una cosa más de que el Estado salga de eso y que haya autodeterminación. ¿Cuál es tu visión de lo que es el liberalismo o libertarismo? Bueno, querido Rodrigo, para empezar, el temario que me planteaste me resultó irresistible, así que yo realmente invito a toda la audiencia a que nos preste atención porque vamos a dialogar cuestiones de fondo que más allá del papel o de la teoría, tiene una repercusión enorme en nuestra vida real. Yo creo que no en vano la palabra liberal es una de las palabras más prostituidas probablemente de la lengua castellana. Es de hecho una palabra de origen español que en su segunda acepción refiere, desde el castellano, es una palabra española, a aquel que es tolerante con las costumbres y la vida del prójimo. Prácticamente, si vos te fijás, está incluso en algunas novelas de Cervantes, empleado como un sinónimo de buen vecino. Mira vos qué ironía. Yo creo que el liberal, desde el enfoque de la filosofía política, es básicamente quien tiene como norte moral, como principal objetivo en lo que refiere a las relaciones interpersonales, a la vida comunitaria, al análisis de la vida en sociedad, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que debe ser permitido y penalizado, que la libertad individual es el valor supremo, el valor más alto. Hoy en día se trata de confundir a la gente, yo creo que en algunos puntos desde la ignorancia, en otros puntos desde la mala intención, con el hecho de que, bueno, vos podés ser un ultraderechista, pero sos liberal si estás a favor de cierta libertad para ciertas empresas. Esto no es así. Y tampoco podés ser un estatista que si estás a favor de los derechos de los homosexuales o de que se despenalicen las drogas, pero estás en contra de que una persona pueda disponer libremente del fruto de su trabajo, sos un socio liberal. Tampoco. O sea, un liberal es por sobre todas las cosas quien prioriza el respeto por la libertad del prójimo, la defensa de la libertad propia ante cualquier otra diferencia. Dentro de eso vos podés ser católico, vos podés ser ateo, vos podés elegir drogarte o no, vos podés elegir con quién acostarte, no compartir la decisión de otro, pero el respeto a su libertad es lo que prima. Esto fue extremadamente claro durante el siglo XVIII, con el liberalismo clásico, y durante el siglo XIX. A partir de fines del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, que no es casualidad, fue el más sanguinario de la historia humana y el donde mayores libertades se perdieron en todas partes, esto se olvida. Y los liberales comienzan o los autodenominados liberales comienzan a fusionarse con los enemigos de la libertad de acuerdo a sus mezquinos intereses personales. Hay una explosión, que yo no quiero aburrir mucho a la gente, pero hay una explosión del mal uso de esta palabra. En el mundo anglófilo se le empieza a decir liberal al progresista o al socialista moderado, al socialdemócrata. En Estados Unidos, liberal es Michael Moore o Noam Chomsky, o sea, las personas de izquierda. Por el contrario, en el mundo hispano, en España, en América Latina, se comienza a asociar la palabra liberal con conservadores de derecha, reaccionarios, dictaduras militares asesinas, el corporativismo, que es algo eminentemente antiliberal, o la defensa del imperialismo
y de las intervenciones de Estados Unidos o de Inglaterra a lo largo del planeta, lo cual también, por supuesto, es algo denodadamente antiliberal y contra lo cual lucharon todos los liberales ingleses y estadounidenses, por ejemplo. Entonces, se genera una manipulación orwelliana de la palabra. Quien haya leído la novela 1984, que yo creo que resulta absolutamente reveladora sobre lo que finalmente sucedió en la actualidad, recordará que Orwell planteaba que la dictadura totalitaria que terminaría por someter al mundo necesitaba hacer un abuso del lenguaje, hacer una manipulación profunda de la historia y tratar de convertir las cosas a su significado opuesto. Entonces el lema de la sociedad totalitaria que describió Orwell era: la ignorancia es la fuerza, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud. Quien confunda a Pinochet o a un estatista socialista de los que le gustaban a John Rawls, no sé, a los Clinton, con el liberalismo, definitivamente está haciendo, digamos, un fiel homenaje a esa idea orwelliana de la manipulación de la historia y de la lengua. Y Nicolás, una pregunta como para dirigir un poco más al tema práctico, porque yo he escuchado distintas posturas sobre esto y más allá... Una cosita. Sí, adelante. Te digo una sola cosita. Vos ten en cuenta lo siguiente, para que la gente dimensione un poco la magnitud de esto. El liberalismo abolió las monarquías absolutas, en todo lugar. El liberalismo puso de rodillas y desintegró al Imperio Español, lo que a muchos hispanistas hoy por hoy les genera un profundo escozor, porque tratan de justificar la miseria, el monopolio comercial, el totalitarismo religioso, y se olvidan de lo que decían los españoles como Victorián de Villava o como el padre Bartolomé de las Casas, y dicen no, todo es leyenda negra y mentira. Y el liberalismo puso de rodillas al Imperio Británico, porque jamás el liberalismo defendió al Imperio Británico. Desde adentro, con gente como Richard Cobden, y desde afuera, con gente como Thomas Paine, que era inglés y dio su vida por la independencia de las colonias norteamericanas. El liberalismo, y fue el liberalismo popular y no el liberalismo parlamentario, abolió la esclavitud de punta a punta del planeta. Y quien dio la lucha inicial en Estados Unidos no fue Lincoln ni ningún político, fue John Brown, un hombre que tomó su fusil para ir a liberar esclavos. Y el liberalismo sentó cara al imperialismo norteamericano desde 1840 con Thoreau, que deja de pagar impuestos y inicia la sagrada tradición de la cual hoy hablaremos, de la desobediencia civil, rebelándose contra la invasión criminal de los Estados Unidos a México, hasta Karl Hess, que hizo lo mismo con Vietnam, y Murray Rothbard y todos los liberales de verdad de los Estados Unidos. Entonces, el liberalismo generó grandes conquistas. El liberalismo con Charles de Villiers conquistó los derechos para los homosexuales. El liberalismo abolió en gran medida los regímenes de privilegio contra las mujeres, y ahora el feminismo socialista comunista, que fue lo más repugnantemente liberticida para homosexuales y para mujeres a lo largo de la historia, pretende arrogarse esas victorias que no son suyas. Las libertades que se conquistaron a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX son gracias al liberalismo. Y la pérdida ominosa de libertad que generaron el nazismo, el fascismo, el comunismo y, lo más importante, el socialismo corporativo, que se disfraza de liberal y capitalista a lo largo del siglo XX, ese avance contra la libertad y esta estocada final del totalitarismo sanitario se producen porque el liberalismo ha sido adormilado y prácticamente asesinado en una movida cómplice por la izquierda y los conservadores, eternos enemigos de la libertad, y los autoproclamados liberales que ensucian la palabra y que terminan siendo funcionales a los sistemas opresivos. Eso es todo y perdón que no, me sí, prolongué justamente un poco. te dirigiste en lo que te quería preguntar, porque ahí los gozas un poco, que mencionas casi como esta edad de oro del liberalismo, ¿no? Con todas sus conquistas, estas victorias culturales de ser un movimiento de masas, pero que con el tiempo vemos una decadencia que pasa a ser un tema que parece casi elitista, que se ve como desconectado de la realidad. Y hay distintos puntos de vista que yo he escuchado, y mencionaste un poco tu visión de por qué sería esta decadencia. Por un lado tienes algunos, que estos son los más paleolibertarios, aunque yo a veces cuestiono qué tan libertarios serán, que dicen que es porque se alejaron del conservadurismo, que en realidad hay que hacer una defensa de cosas como las monarquías, que tú criticas bastante. Y otros por su lado critican que esto se volvió algo más elitista, que se mezcló con la derecha que era conservadora y tomó esas banderas y fue absorbida dejando de lado sus principios, y que en realidad dejó esta lucha por las libertades contra el corporativismo, que
aunque teóricamente siempre se habla que los liberales y los libertarios deberíamos estar en contra de eso, yo rara vez veo que se hable mucho. Yo noto que tu visión va más por el lado del movimiento más de masa y que es un tema de haberse asociado con los conservadores. Pero en la práctica, ¿tú en qué momento crees que se da más esta decadencia y en quiénes crees que actualmente se perpetúa esa decadencia de acuerdo a tu punto de vista? Mira, esta cuestión de la decadencia liberal ya empieza fuerte a fines del siglo XIX. Y esto tiene una razón de ser clarísima. Los grandes capitales, históricamente, no han favorecido jamás a la libertad de empresa. La libertad de empresa es una creación maravillosa del ser humano que beneficia fundamentalmente a los consumidores y a los nuevos competidores, jamás a los actores consolidados. Esto cualquiera lo sabe. Esto es Mises. No hay que ser anarquista liberal para entender que el monopolio es intrínseca y naturalmente una construcción enemiga del mercado y que no puede sobrevivir con el mercado libre. Entonces, si uno estudia las raíces del comunismo, va a encontrar no solo que los grandes fundadores del comunismo moderno, como Robert Owen o como Friedrich Engels, o Alexander Parbus, el banquero de la revolución bolchevique, eran millonarios, sino que recibieron financiación de todo tipo de millonarios que supuestamente eran demócratas, capitalistas occidentales, como pueden ser los Rothschilds, como pueden ser los Morgan, o como puede ser Henry Ford. Lo mismo más tarde en el siglo XX con el nazismo. El nazismo fue financiado por estas grandes corporaciones que constituyeron siempre la industria de la guerra y que encontraron formas de ganar muchísimo, empobreciendo a la gente masivamente, pero convirtiéndola en mercados cautivos de sus productos. Cuando las grandes corporaciones norteamericanas, como demuestra el historiador liberal Anthony Sutton, historiador liberal británico convenientemente olvidado, transfieren tecnología y financian la revolución rusa, la genocida revolución rusa, lo que perseguían es lo que efectivamente lograron después, que Stalin convierta un país enorme en una granja humana donde luego de haber matado literalmente de hambre o por balas a 20 millones de personas, el resto tenga que consumir algunos productos de Ford y de las grandes compañías que lo financiaron. Dicho esto, no solo el socialismo siempre buscó el intervencionismo en todas sus escalas. Detrás de Roosevelt, detrás de Keynes, vamos a encontrar a grandes banqueros, enemigos de la libertad de empresa y, como dice Diego Giacomini, casi podríamos decir que enemigos naturales de la libertad de empresa en la medida que los bancos tienen una asociación expuria con los gobiernos. Lo que vamos a encontrar es que, bueno, tenemos por un lado una oposición deseada para el establishment conservador, que es el socialismo, y tenemos por el otro lado a un movimiento que es totalmente, de hecho concluye en todas partes en el anarquismo y en la oposición a toda forma de gobierno, que es el liberalismo. En Francia, los liberales clásicos dicen, a ver, no funcionaron las tesis de Montesquieu sobre la división de poderes, y ahora las democracias están quitando, la república está quitando más libertades. Entonces Bastiat termina siendo el diputado, dándole la razón a Molinari y abrazando un anarquismo racional, un anarquismo crítico, no un anarquismo que quiere traer el paraíso en la tierra. Lo mismo pasa en Inglaterra con Spencer y en Estados Unidos con Thoreau y con Spooner. ¿Por qué? Porque se demostró que las ideas que el liberalismo clásico, con la mejor intención, formuló para limitar al poder, no funcionaban en la práctica y había cada vez más leyes y cada vez más regulaciones. Solo en esto le doy la razón a Hoppe. Las monarquías, como eran un régimen político más sincero, generaban una mayor resistencia popular. De hecho, las monarquías engendran el liberalismo en su contra. ¿Me explico? Claro, y cuando entramos... Una cosa, Nicolás, ese principio de las monarquías que tú mencionas se aplicaría un poco tal vez antes de la concepción del Estado-Nación, porque Hoppe incluso argumenta actualmente que igual las monarquías absolutas serían menos malas, pero en la práctica, donde hay monarquía absoluta en la actualidad, ya no se aplica ese criterio, porque antes, como no había concepción de Estado-Nación, era difícil que se justificara en pos de la nación cualquier acto, era solo para el monarca, pero ahora un monarca absoluto no dista mucho de un dictador, porque dirían el monarca es la representación de la nación, y por lo tanto no sería aplicable en la actualidad. Es que la fórmula de Hoppe para mí es muy errada en muchísimas cosas. Yo creo que Hoppe le ha hecho mucho daño al liberalismo en muchos aspectos.
La única parte correcta de la tesis es que la gente se rebelaba más contra la monarquía antes de la idea del Estado-Nación. Que la idea del Estado-Nación la instaura la educación pública y la educación pública la traen las repúblicas. La educación pública es una idea primigeniamente luterana, protestante, puritana, influida por los religiosos, y en la Europa, llamémosle continental meridional, es una idea de Condorcet, que era un girondino de la Revolución Francesa. Ahora, ¿quiénes la llevan a la práctica? La llevan a la práctica políticos que formaron los estados modernos, constitucionalistas, y que ahora les dicen liberales cuando no lo eran. ¿A qué quiero ir, Rodrigo? Cuando el liberalismo ya genera todas estas conquistas, pero los liberales se convierten en partidos y toman el poder, se corrompen miserablemente. Hay un texto que es absolutamente clarividencial sobre esto, que es Nuestro enemigo el Estado, de Herbert Spencer. Herbert Spencer fue el mayor sociólogo del liberalismo, el mayor sociólogo de Inglaterra y el autor filosófico más leído del siglo XIX. Una pena que ahora no nos hablen de Spencer en las fundaciones supuestamente liberales porque no les conviene. El primer capítulo de su obra, que pueden descargar gratuitamente en nuestra biblioteca en losliberales.org, se llama Los Nuevos Conservadores. Y Spencer dice, él habiendo sido un partidario y un promotor del Partido Liberal Inglés, ahora estamos bajo el yugo, bajo la merced de unos conservadores de una nueva especie. Unos conservadores que se llaman a sí mismos liberales, pero no han hecho otra cosa que exacerbar el poder del Estado contra el individuo. Y empieza a enumerar meticulosamente cómo desde que el Partido Liberal entró al Parlamento, se convirtió en segunda fuerza e incluso gobernó la Inglaterra victoriana, la libertad de los ingleses retrocedió terriblemente. El Partido Liberal protagonizó nuevas subas de impuestos, el Partido Liberal aumentó el gasto militar, aumentó las regulaciones al extremo, difundió la educación pública y vos fijate, contribuyó a que se instaure en Inglaterra la policía estatal, algo que no existía hasta 1820. En Inglaterra hubo seguridad privada en la mayor parte del país hasta 1820. Y Spencer dice, ¿cómo ha sido esto posible? ¿Cómo ha sido que cuando los conservadores estaban languideciendo, por poco que escupiendo sangre hasta hace unos años, y el pueblo inglés tenía un sentimiento profundamente antiestatista, ahora en 1883 tenemos un estado mucho más grande, paquidérmico, y la gente cree que todo esto es en su propio bien, porque hubo un partido liberal que les dijo, nosotros los vamos a defender al Parlamento, y los engañó miserablemente, adormiló su sed de cambio, eliminó las autodefensas del pueblo de salir a protestar contra los tiranos, y los convenció de que votando se solucionaban las cosas. Así se generó la mayor pérdida de libertades en el siglo XIX. A partir de ese momento vos podés dividir. Los liberales honestos son los que no, generalmente están por fuera de las fundaciones liberales, que no reciben financiamiento de ninguna gran fortuna, que son parias, perseguidos, que casi todos tienen algún tipo de final trágico, o terminan presos, o terminan muertos, etc. Y después tenés a los del establishment, los acomodaticios de la sociedad montpelliéraine, que se juntan sorbiendo champán y masticando canapés, a hablar en abstracto de la libertad de las grandes empresas, mientras la policía asesina a las personas que quieren salir de sus casas contra la dictadura sanitaria. Entonces, esa fue la gran perversión del liberalismo. Y termina confirmando una idea de Lord Acton, que el poder corrompe. La sola aspiración del poder por parte de algunos embaucadores disfrazados de liberales los convierte en los peores enemigos de la libertad. Como te digo, vos, si alguien está en desacuerdo conmigo y dice este muchacho es demasiado radical, los invito a lo siguiente, los desafío a lo siguiente. Muéstrenme un país occidental, de estos modélicos que citan los Kaiser, los Milley, etcétera, donde se paguen menos impuestos ahora, donde haya menos deuda ahora, donde haya menos leyes, menos regulaciones y menos prohibiciones ahora que hace 20, 30 o 50 años. No existe. Los únicos países que tienen más libertad hoy que hace 30 años son los países donde la gente y ningún partido se rebeló e hizo explotar al comunismo. Nicolás, con respecto a ese hecho, yo he escuchado como argumento, contraargumento ahí, y tú puedes decir qué piensas sobre eso, que
Generalmente eso se aplica, pero una excepción a eso aparentemente sería el caso de Nueva Zelanda, que siempre mencionan que en los 70 había que pedir hasta permisos para inscribirse en un diario, un nivel de regulación altísimo. Y usualmente lo he escuchado como ese ejemplo de que, aunque efectivamente la mayoría de los países no parece ser el caso, habrían ido en la dirección contraria, aunque ahora es como un péndulo y parecen estar nuevamente volviendo a empezar a poner más de esas cosas. ¿Tú crees que se aplicaría el caso o también crees que es menos libre que en esos periodos? Mira, yo la última noticia que tengo de Nueva Zelanda, creo que es de hoy, agarraron una ciudad, la cercaron por completo y la pusieron en cuarentena total cuando habían dicho que no iban a hacer eso. Nueva Zelanda, siendo un país chiquitito y escasamente poblado, forma parte de la Alianza de los Cinco Ojos. La Alianza de los Cinco Ojos, que es algo que reveló Edward Snowden y el premio Pulitzer de periodismo Glenn Greenwald, es este mecanismo a través del cual Google, Facebook, Twitter, Microsoft y todas las grandes empresas de Silicon Valley, violando sus términos y condiciones, entregan la totalidad de nuestra información a los gobiernos. Así que yo no tengo los datos objetivos de si Nueva Zelanda será más libre económicamente hoy que hace 40 años. Lo dudo mucho, pero definitivamente no es más libre como país de lo que era hace 40 Claro, porque la años. libertad no es solo económica, sino también a nivel de libertades civiles. Pero escúchame, otro caso terrible es el de Suecia. Es increíble, o sea, Suecia fue históricamente un modelo socialista. Y ahora hay algunos pseudoliberales que dicen, no, pero vos fijate cómo han disminuido las regulaciones financieras y hay grandes empresas que se instalaron en Suecia. ¿Vos viste lo que es el impuesto para la renta para los suecos? O sea, ¿qué clase de liberal va a defender Suecia? Porque hay más libertad para las grandes corporaciones cuando los impuestos a la renta siguen siendo del 50% en promedio. O sea, tú vas a Suecia a trabajar honestamente, te arrancan la mitad del sueldo solo en impuesto a la renta. Ojo, ojo. En Suecia, si una mujer tiene sexo contigo, consentido, por supuesto, y al día siguiente se arrepiente o se enoja contigo, esto es un hecho, esto es un hecho, esto es así. Puede presentarse y decir que tú la porque no te dio consentimiento explícito. O sea, porque no escribió que estaba de acuerdo con tener sexo contigo. Así de delirante como suena, es Suecia. O sea, Suecia encarcela permanentemente a hombres inocentes sin ningún tipo de garantía, sigue cobrando impuestos atroces, siguen teniendo deudas furibundas. Noruega es un país que es básicamente Venezuela bien administrada, porque vive del gas y del petróleo y no tiene otra cosa. Realmente intentan hacerlo los planificadores del gobierno, pero no pueden. Entonces, ¿de qué me están hablando de países liberales? O sea, son países que tienen problemas terribles para la libertad. Se puede vivir con más confort, pero el liberalismo no se trata de vivir con más confort. El liberalismo se trata de tener más libertad, de vivir en una sociedad más justa, menos coercitiva. Nicolás, tú mencionas un poco esto nos va a pasar. De decir, que mencionas un poco este tema de los falsos liberales, y mencionas el caso también de Molinari, y no puedo evitar recordar también lo que mencionaba Rothbard en el Manifiesto Libertario, que tiene estos capítulos donde habla del legado histórico del libertarismo, que efectivamente los liberales de Estados Unidos, bueno, que ahí está todo ese problema conceptual, eventualmente fueron absorbidos por los conservadores, y como el conservadurismo se había apropiado un poco de este mensaje, vamos a llamarlo libertario. Y también menciona el caso de estos falsos liberales, mencionas que también ocurrió en el Reino Unido, en distintos países. En la actualidad, ¿tú cuáles crees que son figuras que entran dentro de este molde que mencionas tú, que estarían cometiendo estos mismos errores, ya sea de manera estratégica, de manera malintencionada, o tal vez por error propio, porque creen que es el camino? ¿Tú crees que hay figuras actualmente que sean conocidas que estén impulsando esto? Sí, mira, prescindiendo, o sea, te los puedo nombrar, pero o sea, el punto no tengo ningún problema personal en sí. Con Milei o con, nadie está hablando aquí insultos personales ni cosas o con Kaiser o con esto. Spert sí creo que es un criminal directamente y de hecho he mostrado cómo era financiado por una persona que está imputada en la mayor causa de narcotráfico de la Argentina, totalmente vinculado a la corrupción kirchnerista. Su jefe de campaña renunció a los 4 días que yo publiqué la nota dándome la razón. Ese es Spert. Sé que lo tienes con más detalle todo esto, pero podrías dar un resumen pequeño de esto, porque al menos primera vez que yo lo escucho y sé que fuera de Argentina, esto no es muy conocido, ni en Perú, ni en Chile, que es donde principalmente tengo mi audiencia. Bueno, sí, no hay problema. La cuestión es así, básicamente en el año 2019 Spert se presenta como el supuesto candidato libertario. Plataforma de campaña de Spert que obviamente no iba a salir electo a nada, o sea que es una típica trampa para que los pobres jóvenes incautos abandonen sus esperanzas genuinas de cambio y terminen apoyando a un Mesías que lo único que quiere es formar parte de la clase política.
¿Qué dice mi expert, entre otras cosas? Argentina junto con Bolsonaro debe invadir militarmente Venezuela. Sublime. O sea, no aprendimos nada de nadie. O sea, ya no es cuestión de no haber leído a Turó, que expert es un ignorante y no lo leyó. Es cuestión de no haber visto que en Irak Estados Unidos dijo que iba a remover a un dictador que de hecho financió y apoyó en su día a Saddam Hussein, que había matado 3.000 personas, y durante la invasión se cargó a 900.000. O sea, a 900.000. Claro, y eso ese es el resultado. Desde un punto de vista moral, que es el más importante, pero incluso desde un punto de vista práctico, ¿qué condiciones están nuestros países para andar interviniendo en otros? Sería una locura. Más problemas no solo a nivel moral, sino a nivel práctico. ¿Con qué dinero? No hay los fondos para hacer ese tipo de cosas. No, y por otro lado, ¿qué vamos a mandar a morir otra vez conscriptos argentinos y brasileños? Que por otro lado es para derrocar a un dictador Maduro y poner a otro dictador que sea amigo de Estados Unidos o de Bolsonaro. Bueno, todo un delirio. O sea, por otro lado, irrealizable, en fin. Otro punto de la plataforma expert. Vamos a pedir más deuda al FMI para achicar al Estado. Hermano, vos me estás cargando, o sea, más deuda al Fondo Monetario Internacional. No tenemos suficiente ya con la deuda que ha financiado precisamente la irresponsabilidad y el derroche de los socialistas argentinos, que tú quieres más deuda todavía. En fin, y lo más gracioso de todo, él empezó con esto de que los niños nacen con droga en sangre, que ya es un ejercicio demagógico, pero que ya es una cosa estrafalaria a nivel, no sé, esquizoide directamente, y que él quiere crear la de Argentina. O sea, ya concluimos con el círculo de las aberraciones antiliberales, con la promesa de seguir la guerra contra las drogas, que es la principal causa de encarcelamiento de personas inocentes y de vulneración de la libertad individual hace décadas. Bueno, pero eso parece ser algo generalizado. Por ejemplo, yo he escuchado hasta a Javier Milei decir que él teóricamente cree que las drogas deben ser legalizadas, pero que no se puede mientras exista un sistema de salud pública ni que el Estado esté presente. Y he escuchado bastante esos argumentos que particularmente a personas como Agustín Laje o muchos de estos más conservadores les encanta realizar también. Ah, sí, porque el estado de bienestar. Sí, bueno, tendrían que enterarse cuánto gastan los países, porque es muy fácil. Cuánto gastan los países en seguridad, en perseguir inocentes, en encerrarlos, el daño que genera en vidas, no solo de personas encarceladas, la violencia donde mueren personas que no tienen nada que ver. Y si ponemos eso en la ecuación, sigue siendo más barato despenalizar todas las drogas, que fue el esquema. Mira vos, Rodrigo, qué casualidad que existió durante el 99% de los 3.500 años de historia escrita. O sea, si hasta uno es conservador, tiene que darse cuenta que la historia nos enseña que en 3.500 años hubo solamente 3 experimentos prohibicionistas y los 3 fracasaron miserablemente como el actual, y que durante la mayor parte de la historia, incluyendo cuando ya había salud pública, la heroína se vendía en las farmacias, la cocaína se vendía en las farmacias, se publicitaba en cualquier revista y no había ningún tipo de crisis de salud pública ni de sobregasto al respecto, porque el propio fenómeno del yonki adicto y tal es una coartada de unos caprichositos que se apoyan en la campaña propagandística de la guerra contra las drogas para justificar su propia inutilidad y su propia mediocridad. Y quien lo dude... Con el alcohol hacen exactamente lo mismo, y que yo he dado esos argumentos y algunos te dicen, tienes razón, pero a veces veo otros que dicen, por eso el alcohol también debería ser ilegal. Y al final va de la mano con un moralismo de querer imponer preferencias personales por la fuerza y de asumir que por estar permitido algo todos van a caer en el vicio. Que algo sea legal no significa que todos lo van a hacer. Que tú digas que el alcohol es legal no significa que todos van a ser unos borrachos en coma etílico. Pasa lo mismo con el consumo de drogas. Alguien puede decidir no consumir, que creo que sería la mayoría, aunque sea legal. De la misma manera que hay cosas que son legales y no por eso la gente son unos adictos que no se controlan. Sí. Pero por favor, además del porcentaje de personas que consumen, ya ni te digo marihuana, en la cual me incluyo yo, cocaína, en la cual no me incluyo yo, tenés una enorme cantidad de ejecutivos de empresas, profesionales, universitarios, científicos y demás que jamás en su vida van a pisar un centro de rehabilitación ni van a cometer ningún tipo de delito. O sea, vos agarrás a personajes que eran opinómanos, que consumían cocaína, tenés a Freud, a Huxley, a Nietzsche, a Guy de Maupassant, a Ravel, a a todo el mundo. O sea, tenés un montón de personalidad que no dice, a Von Bismarck,
que le encanta a los conservadores. O sea, si hacemos toda esa revisión, por favor, hermano, vamos, no seamos payasos y estúpidos. Nos vendieron un cuento, y esto no lo digo yo, lo explica el mayor erudito que existe sobre este tema, que es Antonio Escotado, en un libro que es considerado la máxima referencia mundial sobre el tema, tanto desde la sociología, como desde la historiografía, como desde la historia jurídica, que es Historia General de las Drogas. Es una mentira miserable la que defienden los prohibicionistas. Pero ¿sabes qué? Es una mentira miserable que genera narcotráfico. Porque el negocio del narcotráfico es eliminar a la competencia a tiros con anuencia del Estado. Ningún narco, siquiera Pablo Escobar, puede sobrevivir cuando el Estado le quita su protección. El narco es un negocio auditado por la DEA, que permitió la injerencia del imperialismo estadounidense en la política interna en muchísimos países, que se generó con la complicidad de la Unión Soviética, porque la guerra contra las drogas nace del Estatuto de Sustancias Psicoactivas de la ONU en 1971, que es una unión que demuestra lo que yo te digo, de cómo no son realmente enemigos, entre la Casa Blanca y el Kremlin. Justamente para seguir luchando contra la libertad, porque los rusos sabían que las drogas también eran un enemigo del comunismo, que el espíritu de Woodstock, que el pacifismo les había costado la primavera de Praga y les estaba generando revueltas, igual que las que tenían los yanquis, su gente protestando contra Vietnam, pero a ellos tras la cortina de hierro. Entonces, es muy común que el narco apoye la prohibición. El narco necesita la prohibición, el negocio del narco es la prohibición. ¿Entendés? Entonces, un señor que se llama Federico Fred Machado, que está imputado en la mayor causa de narcotráfico de la historia argentina, que se llama la causa del narcoavión, que también está imputado en la ruta del lavado del dinero de los kirchneristas, ¿bien? De los kirchneristas, de lo más zurdo, populista y tal que combaten Milei y Spert, en el lavado de dinero sucio de esa gente. Financió la campaña de Spert, le prestó vuelos, Spert le agradeció públicamente por los vuelos, yo publiqué esto, y a los 4 días el jefe de campaña de Spert, Nazareno Echepare, renunció a su puesto, admitiendo que recibían dinero kirchnerista. Después de esto tenemos gente que dice, yo no lo he comprobado personalmente, pero que afirma que Spert recibió dinero de otros sectores del peronismo. Otra persona que se llama Gonzalo Díaz Córdoba, que era armador de campaña, que dijo que Spert aceptó dinero del socialista macrista Rodríguez Larreta de la Capital para retirar a sus candidatos, cosa que efectivamente hizo. Bueno, entonces un tipo marginal que sacó 1,5 puntos en las elecciones y le prometía a los pobres jóvenes que iban a juntar firmas para él, que iban a tener el 10%, tuvieron 1,5 puntos, sin poder, sin una banca, sin un legislador, sin un concejal, solo por la aspiración de poder es capaz de hacer estas cosas. ¿Qué te queda esperar para cuando forme parte de la mafia estatal? Y más allá de Spert, que digamos que incluso a nivel mediático a mí me da la impresión que Spert no tiene tampoco un seguimiento tan fuerte, es más bien, tiene algo, pero la figura principal ahí es Milei, y yo me da la impresión casi que Spert se levanta gracias un poco a Milei últimamente. ¿Qué te hace pensar Milei? Porque yo recuerdo que hace algunos años Milei decía que él nunca iba a ser un político, que todos los políticos eran parásitos. Yo recuerdo ese tipo de registros que los decían en los programas de televisión, y ahora dice que no, bueno, es que la alternativa es una revolución violenta, entonces hay que meterse al barro y voy a hacer el sacrificio de ingresar como candidato. ¿Tú qué piensas con esa postura de Milei? Porque tengo la idea de que justamente hay ciertas diferencias, y ¿por qué no nos explica un poco por qué se dan esas diferencias? Mira, es un gran falso dilema eso de que la alternativa a la política sea la acción violenta. La alternativa a la política, ¿querés que te demuestre cómo funciona? Te lo demuestro fácilmente. La Argentina, que como todos sabemos no es un país ejemplar, tal vez no lo sabe la izquierda chilena, pero todos nosotros sí. Ustedes son el referente de la izquierda chilena, si hasta Cristina Fernández de Kirchner vino a Argentina a reunirse con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, y esas tres agrupaciones juntas son más del 35% del electorado chileno. Entonces ustedes son claramente un referente para nuestra izquierda, son el ejemplo a seguir. Sí, no. Increíble. Bueno, ¿sabes qué? Ahí tenés la prueba, ¿no? A quienes estén convencidos de que la capital, la meca del libertarismo está en la Argentina. Bueno, miren la pobre Argentina si le ha servido de algo tener a Milei, a Spert, a Echevarne, etcétera. La respuesta es no, claramente. Pero bueno, la cuestión con Milei, que tú me decías,
Sí, mira, yo tengo muchos puntos de desacuerdo en Milei hace tiempo, tipo, él habla de la tecnocracia, todos estos delirios que estamos viviendo ahora, que nos controlen las máquinas, nos controlen los técnicos. Creo que es una persona que carece de formación por fuera de la economía, donde sin duda sabe bastante. Creo, por otro lado, que comete errores terribles, como la defensa de monopolios naturales que no son tales. Bueno, yo mostré, de hecho, él trabaja para un monopolista paraestatal de aeropuertos, que además es un señor de la guerra en Armenia, que se llama Eduardo Urnequian. Milei se enfureció, pero no pudo refutar nada de esto, y lo único que hizo fue seguir defendiendo el monopolio paraestatal. Yo no lo juzgo por trabajar ahí, sino por la defensa que hace de su jefe como si fuera un héroe. Pero más allá de todo esto, yo no critiqué a Milei. Realmente no critiqué a Milei taxativamente como expert, porque Milei decía lo que básicamente es correcto. Todos los políticos son criminales, el Estado es una organización delictiva y las personas son, digamos, las víctimas de esto. Ahora, él ingresó a este mundo. Hay todo tipo de hipótesis, a mí no me interesa ahondar en su vida personal, en sus necesidades económicas personales, pero el hecho es que él se pasó al bando enemigo, contradijo todo lo que decía, perdió muchísima gente que lo seguía en el camino, y bueno, si llega a ser electo, ¿sabes qué? Ojalá lo sea, va a quedar demostrado como un diputado no puede hacer nada. 10 tampoco, 16 tampoco y 30 tampoco, porque no te lo permiten. Esto lo explicó un Nobel de Economía, uno de los últimos grandes economistas liberales, James Buchanan, a través de la teoría de la elección pública. ¿Qué dice la teoría de la elección pública? Todo nuestro conocimiento económico como liberales, que es clarísimamente superior al de los socialistas, se basa en la premisa de que la gente actúa de acuerdo a sus propios intereses, lo cual es un hecho innegable. Entonces, si vos actúas por tus propios intereses, Rodrigo, yo actúo por mis propios intereses, Nicolás, ¿por qué Javier Milei o cualquier político, ya una vez en el poder, va a actuar en contra de sus intereses tratando de limitar o reducir al Estado? ¿Por qué el resto de los políticos lo van a aceptar? No tiene ningún sentido, y por eso, de hecho, ningún partido liberal logró nada. Ron Paul, 40 años como congresista de Texas en los Estados Unidos, ¿cuántas leyes derogó? 0. El Partido Libertario de Estados Unidos cumple 50 años de existencia en el 2021. ¿Cuántas leyes derogó? ¿Cuántos impuestos redujo? 0 con 0 con 0. Entonces, ¿era la salida al partidismo o hubiera sido mucho mejor invertir esos recursos humanos y el esfuerzo de mucha gente digna, equivocada y engañada en generar una batalla cultural que genere una demanda genuina de libertad por parte de la gente? Porque a Milei, a cualquiera que no le gusta, o sea, él debate con zurdos, conmigo jamás. Se lo han dicho, él conmigo no, con los zurdos sí. A los zurdos empobrecedores, idiotas, estúpidos, peronistas, sin embargo él cada vez se parece más a ellos. Y es esa gente, la que sigue a la izquierda, la que sigue el peronismo, a la cual nosotros deberíamos dirigirnos y decirles: señores, están equivocados. Fíjense, las grandes fortunas que ustedes repudian, ¿cómo hicieron ese dinero? Gates, Soros, Buffett, etcétera, o los oligarcas ricos de Chile o Argentina. Con el Estado, con la violencia, con la restricción de competencia, con impuestos y regulaciones que aplastaron a los competidores. ¿Por qué Bill Gates o George Soros o Warren Buffett piden todos los años más impuestos, más gasto público, más salud pública, licencias, patentes, regulaciones? Porque es de ese modo en el cual se puede construir una fortuna expuria, mucho más fácil que seduciendo a la gente con el mercado. Somos nosotros y no la izquierda los que tenemos que defender a los vendedores callejeros que en Chile son salvajemente perseguidos. Sí, no, ¿Me explico? Son aplastados, O sea, e incluso me recuerdo aquí, por ejemplo, en la comuna de Providencia, donde está una candidata presidencial de la UDI, que es uno de los partidos de la derecha más conservadores, Evelyn Matei. En su momento, por ejemplo, a los repartidores como Rappi, Pedidos Ya, cosas así, decían: si ustedes no quieren pagar impuestos en Chile, se tienen que ir. El que no se quiere pagar, que se vaya. Y a los vendedores ambulantes, acá los atacan de manera salvaje todos los sectores. La izquierda los detesta, la derecha también. Y aquí dicen: no, si hay que ser duros con ellos, los tienen que expulsar. Y incluso en algunos momentos se han quejado, pero aquí nadie defiende nada de eso. Está muy atacado el tema de los vendedores ambulantes. Aquí Milei y otros payasos es una reivindicación de la década del 90, de Menem, que acaba de fallecer hoy, y de la gestión económica de Domingo Cavallo. Domingo Cavallo no solo generó un plan de convertibilidad que se basó en multiplicar dramáticamente el déficit, el famoso 1 a 1, que explotó en una crisis terrible como cualquier burbuja artificial, que se sostuvo con deuda pública. Domingo Cavallo protagonizó la que fue tal vez la suba de impuestos más dañina de la historia argentina para sostener esto. La suba del IVA
del impuesto al consumo, el que pagan hasta los pobres indigentes, del 18 al 21%. Entonces, ni siquiera desde un punto de vista técnico-económico, Domingo Cavallo trajo más libertad económica a la Argentina. Pero ¿qué pasa? A ver, que los señores para los cuales trabaja Milei hicieron su fortuna o multiplicaron dramáticamente su fortuna en aquellos años. Mira, Murray Rothbard tiene muchos defectos en muchas cosas, pero yo creo que era un hombre muy noble. Toda la vida, como buen liberal estadounidense, entendió que la guerra es lo peor. Que el imperialismo no es, como decía el infeliz de Lenin, la fase superior del capitalismo, sino la fase superior del estatismo. Que él, siendo judío, Murray Rothbard, repudió terriblemente los crímenes del Estado de Israel contra los palestinos por parecidos a lo que hacía el nazismo, que es exactamente lo que hace cualquier liberal que se precie. Y él, Murray Rothbard, fue el primero en denunciar a los banqueros como Morgan, como Rockefeller, como Rothschild, como Soros en Wall Street, banca y política exterior, y el caso contra la Fed y otros tantos trabajos reveladores al respecto. Entonces, hay que pensar que estos pseudoliberales o ignoran la obra de sus propios ídolos o sencillamente mienten como bellacos. Ahora, si tú quieres, podríamos hablar, por ejemplo, de... Es muy fácil explicar por qué la Argentina no es modelo de nada para nadie, pero sin embargo, aquí, pese a todo, no nos han vuelto a encerrar masivamente, aunque el gobierno lo quería. ¿Por qué? Porque la gente descubrió que los políticos no son la solución. Entonces, ¿qué sucede? En Mar del Plata quisieron encerrar a todos de nuevo. Los comerciantes se pusieron de acuerdo y dijeron: aquí no cierra nadie, a ver si mandan a la policía a cerrarnos a todos. No hubo de nuevo encierro masivo. Vale la pena destacar que aquí en Chile también ha ocurrido eso, pero no en la capital. Acá ha ocurrido en ciertas regiones, por ejemplo en la región de Magallanes, en Punta Arenas, ocurrió que llevaban meses y querían hacer más, incluso estaban las autoridades yendo, y al final se rebelaron y todos los negocios abrieron, hicieron manifestaciones masivas de los emprendedores, las empresas medianas hasta las grandes, con sus trabajadores, y diciendo que esto no lo aceptamos, y presionaron a las autoridades locales para que se pusieran de su lado, porque la población estaba muy molesta. Pero esto generó una molestia transversal de la izquierda y la derecha, pero lo dejaron pasar. Y cuando esto empezó a extenderse a otras regiones, como la región del Biobío, donde ahí en grandes ciudades empezó a darse, el gobierno terminó enviando a la policía en masa e impidió que sucediera por colocar policías en cada esquina de las ciudades para que eso no se fuera a dar. Aquí lamentablemente parece estar dándose mucho, que en la capital se apoya mucho ese tipo de restricciones, pero en nuestras regiones, lo que serían sus provincias, sí se está dando esa resistencia, aunque no se muestra mucho en los medios y está siendo criticado a nivel transversal. Hombre, pero esa resistencia es la libertad pura. O sea, en Córdoba pasó lo mismo que en Argentina, en Tierra del Fuego pasó lo mismo. La gente salió no por los políticos, sino actuando solidariamente entre sí. Eso es la desobediencia civil. Las grandes conquistas del liberalismo del pasado no se generaron. Algunas fueron revoluciones violentas, otras no. Otras fueron el pueblo diciendo: yo no te pago más impuestos, morite de hambre. Y no hay ejército que pueda resistir después de un tiempo. O sea, la orden, cuando cae el muro de Berlín, cuando la gente derriba, porque no cayó espontáneamente, cuando la gente derriba el muro de Berlín en Alemania Oriental, la orden era disparar. Ningún soldado se atrevió a disparar contra la masa. Entonces nosotros lo que tenemos que trabajar es sobre nuestros pares, sobre nuestros semejantes, sobre el prójimo, aunque tenga ideas equivocadas, no mantenernos endogámicamente como idiotas en un círculo reducido donde todos estamos de acuerdo y buscando más poder para nosotros mismos, pareciéndonos y corrompiéndonos a imagen y semejanza del estatismo, porque la historia, la realidad nos demuestra que no funciona. Yo te insisto, yo no creo que mañana tengamos un anarquismo de libre mercado, ni dentro de 10 años, ni 100. Yo creo lo contrario. Creo que cada vez tenemos menos libertad porque somos estúpidos y seguimos creyendo en los políticos que se disfrazan de liberales. Ahora, esta gente que pone a Chile como modelo, a mí me encantó cuando tú hablaste con muchos canales argentinos y les explicaste lo que realmente es el modelo chileno. Es una locura, porque a mí siempre me molestó tanto que incluso en Chile lo hacían, que decían: Chile es el ejemplo de un país libre, de libre mercado, que aquí, incluso aquí yo todavía lo escucho, ¿no? Que aquí es el ejemplo del neoliberalismo, todas estas etiquetas. Y yo miraba la realidad chilena y decía: pero si esto no es libre mercado, aquí hay corporativismo, impuestos altísimos, ataques a cosas como los vendedores ambulantes, una serie también de cosas de riqueza que se ha conseguido con corporativismo sucio que se da constantemente, pero los dan como ejemplo a nivel nacional.
y en otros países también. Y a mí incluso me miraban con una cara de sorpresa a los argentinos cuando yo les decía, ¿por qué nos ponen como este ejemplo? Chile no es un ejemplo en este sentido y no es un ejemplo tampoco liberal. Es un ejemplo entre socialdemócrata con elementos corporativistas y que no se parece en nada. Pero es una locura. A mí realmente me sorprende que en Argentina principalmente siempre escuchaba que hablaban de Chile como si fuera la gran maravilla y como chileno, conocedor del caso, decía, ¿de qué están hablando? Pero vos te das cuenta que es muy loco porque se repite siempre el mismo patrón. Los pseudo-liberales de fines del siglo XIX ponían como ejemplo Inglaterra. ¿Qué decía el más grande liberal de Inglaterra, Herbert Spencer? Le consulta a un aristócrata japonés, Kaneko Kentaro, en 1892 para redactar la Constitución de Japón. Este aristócrata japonés quería modernizar Japón, bla, bla. Spencer primero no le da mucha esperanza en las constituciones porque es esa generación liberal que descubre que la constitución es papel pintado y que el poderoso sea un presidente o sea un sultán. Yo acabo de terminar mi carrera de Derecho. Yo con conocimiento de causa les digo, la Constitución no sirve para nada, un papelito. No le crean que el papelito por anotar algo va a cambiar las cosas. No sirve mucho. Hay que leer sin traición. Hay que leer sin traición la Constitución sin autoridad. Spooner también en nuestra biblioteca. Spencer, más allá de eso, dice: mi principal consejo es mantenga lo más lejos posible a los ingleses de su país. O sea, Spencer le dice: aléjense de la monarquía británica, del gobierno británico, porque van a correr la trágica suerte de extinción de la India. Richard Cobden, que fue un hombre que el pueblo inglés amó, fíjate otra gran victoria del liberalismo popular. Richard Cobden fue una persona maravillosa. Mientras el padre del socialismo inglés, Robert Owen, era el hombre más rico de Inglaterra, tenía una fábrica de 3.000 empleados donde trabajaban en Glasgow, donde trabajaban desde niños de 6 años hasta viejos de 60. Richard Cobden, que era un verdadero humanista, un hombre de bien, un hombre de amor por la vida, por el mundo, amigo de Bastiat, recorrió todo el país. ¿Para qué? Para derogar las leyes que privilegiaban a los agricultores ingleses, que eran aristócratas y grandes terratenientes, frente a la competencia externa, y que habían encarecido el alimento y eran la verdadera causa de la pobreza. No el capitalismo, sino el intervencionismo mercantilista inglés. Richard Cobden fue junto a John Bright, que era un cuáquero, fueron de asamblea en asamblea, pueblo en pueblo, biblioteca en biblioteca, plaza en plaza, convenció a todo el país, gastando su propio dinero, de que esas leyes eran causa de miseria. El pueblo presionó a los políticos, los presionó severamente y se terminaron derogando esas leyes. Al cabo de unos años el precio de la comida había bajado a la mitad, muchísima gente había salido de la pobreza. Amaban a Richard Cobden. Richard Cobden después se metió en una aventura política y no le fue muy bien. ¿Pero qué dijo Richard Cobden? Le advirtió a los ingleses: señores, el gobierno está utilizando la naturaleza aguerrida del pueblo inglés para convertirnos en un monstruo infame, horrendo, terrible, que en cada rincón de la tierra, sea Siria, sea Grecia, sea la América del Sur o sea el sudeste asiático, está imponiendo su modelo político, los negocios para sus mercantilistas a sangre y fuego. Estamos haciendo algo terrible que no nos compensa a nosotros, que no beneficia en nada al pueblo inglés, sino que está acabando con la vida de pobres inocentes para beneficio de nuestros estatistas opresores. Entonces, los ingleses sabían que Inglaterra era un desastre, el gobierno inglés era terriblemente liberticida. En Estados Unidos, Thoreau, Spooner, Carl Hess, Rod, todos enemigos del Estado norteamericano número uno, que nos dicen esto es lo peor de lo peor de lo peor, y tenían tanta razón que hoy en día Estados Unidos tiene más población encarcelada por delitos sin víctimas, o sea, por locuras que se le ocurre al gobierno, como evasión fiscal o como fumar un porro, tiene más población encarcelada en proporción y en número que lo que tuvo la Rusia de Stalin, la China de Mao, la China actual, la Alemania nazi o cualquier otro régimen totalitario de la historia. Me digo, en cárceles el gobierno de Estados Unidos es el más totalitario, el Estado norteamericano es el más totalitario de la historia mundial. Dicho esto, Rodrigo, ¿quién sabe mejor que Chile no es liberal que un liberal chileno? No, claro, a mí me ha pasado un poco, podemos empezar a hablar también del caso chileno ahora, pero que era muy curioso, porque realmente aquí tenemos unos impuestos altísimos, el IVA del 19%, hay mucho corporativismo, muchas de las grandes riquezas aquí, que es un discurso que se apropia a la izquierda, ¿no? Lo hablan como las grandes familias y que esto dicen que eso es el capitalismo, esto es el libre mercado. A mí no me gusta mucho el concepto capitalismo en realidad. Pero y los 20 años...
Y después tienes... Los 20 años que gobernaron, ¿qué hicieron? Libre mercado, son libre mercado, defendámoslo. Y aquí los libres mercadistas lo defienden. Cuando si uno lo analiza, uno dice, bueno, aquí hay propiedad ilegítima de muchos porque hay corporativismo. Acá Ponce Lerú, con el caso de Soquimich, el litio, el cobre, se le ven a dedo, era el yerno de Pinochet. Está justamente, y hay muchos otros como el caso de Luxich, bancos y también temas de comunicacionales. Le hizo favores al hijo de Bachelet, que condenado también por casos de corrupción y también con muchos otros gobiernos. Pero aquí lamentablemente no se habla mucho porque uno observa que muchos hablan que en teoría el corporativismo está mal. Y yo coincido que efectivamente está bien, pero a nivel práctico no veo esas críticas. No se habla demasiado. Por ejemplo, ahora Cencosud, que es chileno, de Polman, estaba pidiéndole al gobierno brasileño, que parece que se están negando afortunadamente, que hicieran regulaciones para limitar a mercado libre porque decían que alteraban las condiciones normales del mercado. ¿Cuáles son esas? Como que no los dejen ganar. Pero eso no se habla lo suficiente. Y me da la impresión que mucha gente que es más de izquierda se acerca a la izquierda por eso. No por estas ideas colectivistas necesariamente, sino por un rechazo al corporativismo y por ser temas más autoritarios también. Y la izquierda los toma y los redirige en un movimiento de masas como el que mencionas tú de manera efectiva para pedir más colectivismo y mayor control. Mientras que el mundo liberal veo que tendría una oportunidad enorme, porque a mí me ha funcionado justamente criticar esas cosas para atraer a esa gente y apoyar la libertad individual. Pero lamentablemente no, empiezan estas defensas corporativistas o evitar el tema, ignorarlo por completo. Es una locura. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo tengo bastante información de Chile, no solo porque soy patagónico y viajé un montón de veces en mi infancia y juventud, también fui a dar conferencias. Mi gran amigo Martín Venegas, miembro de mi canal, vive también en Santiago de Chile. Hizo un programa sobre las pensiones. Aquí ponen como modelo las pensiones chilenas. Las pensiones chilenas no son modelo de nada. No, las pensiones chilenas son corporativistas, mucha intervención y lo peor es que le hacen modificaciones que quitan autonomía individual. Porque ya a mí me molesta que te obliguen a hacer este sistema que te obligue a invertir. Pero ya, incluso si está eso, antes, en los 90, había mayor libertad para el cambio de fondo de pensión, la dirección de eso, y cada año lo restringen más y uno lo critica. Y la izquierda se queda callada con eso, critica después el sistema como su conjunto y que todo esto se tiene que colectivizar. Y después la derecha te dice, ¿cómo puedes criticar a las AFP? Está haciendo funcional a los zurdos, no puedes hablar de eso. Entonces, para entender, en un sistema de reparto a ti te roban tu dinero en el nombre de tu futura jubilación y lo gastan en lo que quieren desde el Estado. En el sistema chileno te roban tu dinero para que unas corporaciones amigas del Estado hagan lo que quieren. Y las pensiones chilenas, además, eso es lo más divertido de todo, son miserables. O sea, claro, tampoco es que el sistema es tan eficiente. Claro, porque algunos podrían ser utilitaristas, que yo no creo que el utilitarismo sea bueno, porque lo noto un poco por personajes, por ejemplo, como David Friedman, empiezan a justificar cosas horribles en pos del utilitarismo, como el tema de la conscripción, que yo leí su libro La maquinaria y la libertad y empecé a decir, esto es una locura. Rothbard, si estuviera vivo, lo estaría insultando por lo que dice ahí, pero bueno. Sí, totalmente. Es malo el utilitarismo, pero son malas. Sí, es verdad, incluso hay personas que son igual, que les gusta ese sistema como era antes y argumentan, muchos ellos más del pinochetismo, todos esos sectores, que son malas por los cambios que hicieron, pero efectivamente son malas. Y yo por eso destaqué tanto en Perú cuando permitieron el retiro del 95,5% de la pensión al jubilarse, porque se impulsó por presión ciudadana que en vez de colectivizarlo, que la gente lo pueda retirar. Ahora, ojalá fuera el 100% y en cualquier momento, pero al menos está esa posibilidad, pero aquí nada. Y aquí la izquierda empezó a proponer retiros de un 10% en pedazos, porque saben que de esa manera les sirve como si estuvieran dando un bono. Y la izquierda piensa que, ya la población dice, la izquierda es la que está defendiendo mi pensión y el derecho de propiedad que tengo sobre él. Y veías a socialistas diciendo el derecho de propiedad del trabajador sobre el fruto de su trabajo, yo no lo podía creer. Y a derechistas diciendo hay que subir los impuestos para que la gente no saque su pensión y de esa manera no se caiga el sistema. Una locura. Pero, o sea, yo no tengo nada para agregar. Por una, porque todo esto lo sé por Martín, pero por el otro lado, porque no puedo estar más de acuerdo contigo. Este mundo surrealista es el al que hemos llegado por asesinar al liberalismo. O sea, este mundo surrealista donde que al final la izquierda... antes del estatismo, yo a mí me detesto estas categorías de izquierda o derecha, o también detesto cuando algunos dicen, no, la categoría de dicotomía es los soberanistas, nacionalistas contra los globalistas. Y hay problemas justamente con eso, pero para mí el problema está entre el estatismo, que tiene distintas variantes más globalistas, otras más nacionalistas, otras que son más conservadoras, otras más progresistas, contra la autonomía individual y lo que sería el libertarismo o liberalismo, como lo dicen más ustedes. Entonces, creo que ahí hay más una dicotomía y lo noto en cosas como esta, porque supuestamente si la derecha defiende más el derecho de propiedad, deberían haber dicho, perfecto, es tu dinero, sácalo, y cuando la izquierda dijo no cobremos impuestos, deberían haber dicho,
¡ay, qué maravilloso! Estamos siendo con un consenso transversal político en no cobrar. Pero por oponerse a lo que ellos decían y defender la estructura corporatista, lo otro. Y después la izquierda se aprovechó unos meses después para empezar a decir, no, ahora hay que cobrar estos impuestos y ahora hay que empezar a hacer unas cosas solidarias y bueno, y empezaron a aprovecharse de la situación y la derecha los apoyó. Bueno, vos ahora fíjate qué ironía que acá Fernández, el hijo de puta o sea, el gobierno supuestamente progresista de derechos humanos, ha explotado la violencia policial más todavía que el gobierno de Macri. El gobierno de Macri, que era la supuesta derecha que trajo el aborto, de acuerdo a cómo se lo pidió el Fondo Monetario Internacional, y bueno, en fin, tenía una ministra de seguridad que fue terrorista comunista, para que se den cuenta que al final la mafia política siempre es igual. Patricia Bullrich fue una terrorista de izquierda que se convirtió en ministro de seguridad de derecha, se jactaba de encerrar inocentes por el tema de drogas, todo lo demás, y quiso implementar un sistema de espionaje masivo en el gobierno de Macri, que de hecho yo presenté mis investigaciones, se realizó una fuerte presión a los legisladores y finalmente no se pudo aprobar. Ahora esa es la referente de algunos pseudoliberales argentinos también. Sí, ahora, sin embargo, después de... Antes de que avance lo otro, y ojalá no se te olvide para ese punto que está interesante, explícanos un poco de Patricia Bullrich, porque yo he visto muchos que le hacen un poco... la avalan como si fuera algo positivo, particularmente porque veo que los macristas han intentado absorber liberales con personajes como Kachanowski, o de repente veo a youtubers conocidos como El Presto diciendo que hay que votar por Juntos por el Cambio. ¿Cómo han hecho para atraer a esos liberales tal vez entre comillas, y hablan un poco de Patricia Bullrich? Porque insisto, la audiencia que escucha esto es chilena y hay que hacer un contexto de estas materias. Patricia Bullrich es uno de los personajes más nefastos de la política argentina, pertenece a una familia aristocrática a la cual también pertenece Agustín Echevarne, de estos señores que hicieron fortuna precisamente con la consolidación del Estado moderno y prebendas del Estado argentino que les entregó tierras masivamente a los oligarcas amigos del gobierno. O sea, mandó a morir argentinos conscriptos contra los indios, independientemente de la valoración que hagamos de eso, para repartir tierras entre los amigos del gobierno. Bueno, en fin. Patricia Bullrich fue en su juventud en Montonera, su alias era Carolina Serrano, perteneció a la organización guerrillera de asesinos y ladrones. ¿Es un montonero? Porque, insisto, son chilenos, no saben. Era una organización armada, terrorista, criminal, de ladrones, secuestradores y asesinos, que representaba a la izquierda del peronismo. Patricia Bullrich, bajo el alias de Carolina Serrano, pertenecía a esta organización. Luego se exilia, se salva, como todos los dirigentes montoneros de la dictadura militar, que reivindican mucho de estos oligofrénicos que se dicen liberales y son ultraderechistas. Y ella se exilia, se salva obviamente, a los que mataban eran mayoritariamente pobres ilusos que repartían panfletos, y luego vuelve, es diputada del peronismo en los 80s, luego se convierte en ministro de Trabajo del gobierno socialdemócrata de Fernando de la Rúa, donde se produce la crisis del 2001, fue la más nefasta de la historia argentina, y luego termina financiada por la Fundación Friedrich Naumann y se disfraza de liberal. O sea, luego de haber sido peronista, comunista y luego socialdemócrata, se recicla como supuesta liberal republicana, se convierte en la ministra de Seguridad de Macri, probablemente la ministra más liberticida del gobierno de Macri, y bueno, ahora es la líder del partido de Macri. Siempre apoyada por la Fundación Naumann. De hecho, la Fundación Naumann, para que lo entiendan, que es la mayor enemiga de la libertad en materia de fundaciones, una fundación íntegramente financiada por impuestos alemanes, que hace lobby para moderar cualquier intento de movimiento partido libertario. Yo fui un becado de la Naumann junto con Agustín Laje y Yamil Santoro, que eran 5 o 7 años mayores que yo, hace muchos años, y bueno, me di cuenta de esto y inmediatamente les declaré la guerra a la Fundación Naumann. Bueno, el presidente de la Naumann, que le gestionó el financiamiento de la carrera a Patricia, es diputado de su partido, el expresidente del Naumann, José Patiño. Y bueno, en fin, están tratando de fingir que ahora son... Lo que mencionas con la Naumann que me parece interesante, porque ahí lo puedo enlazar un poco con algo que he escuchado del profesor Huerta de Soto, el de España, que igual lo usan bastante como referente, que él argumenta que no habría que tener miedo sin ir en contra de los principios de ingresar en esas fundaciones, aunque sea con financiamiento estatal o en universidades estatales, siempre y cuando estemos difundiendo el mensaje, porque o si no, lo contrario, difunden algo contrario. Si no me equivoco, el profesor Huerta de Soto es profesor público. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinas un poco de ese punto de vista? Casi que si a alguien invitan a la Naumann, pero empieza a decir literalmente esto mismo que estuvieras diciendo tú y lo invitan y no está becado, no está ni siquiera con nada, simplemente es como charlista.
Bueno, conveniente. Bueno, yo trazaría algunas diferencias. Por ejemplo, Student for Liberty está financiado por los Koch Brothers. Yo, sin embargo, he dado conferencias hasta cansarme con los Estudiantes por la Libertad porque es una organización descentralizada, porque no tienen un fin partidario, porque uno no está secundando la campaña política de nadie. La Nauman es un aparato de financiación de mafiosos políticos en todas partes. Si a ti te llaman es para encubrir o para validar eso. Por eso te vas a fijar que nunca vas a encontrar un anarquista hablando en la Fundación Nauman en ningún lado. O sea, en Costa Rica protagonizaron un terrible escándalo de corrupción, hay países donde fueron expulsados, es una mafia. De todas formas, si quiere ir a algún liberal a decir la verdad a la Nauman, no tengo ningún problema. Respecto a lo de Huerta de Soto, que haya profesores liberales en las universidades públicas, me parece perfecto. O sea, yo no tengo una visión tan purista ni extremista. O sea, por ejemplo, te estoy contando que es la Nauman. Te estoy contando que es la Nauman, una plataforma que lleva... Es que lo veo también porque entiendo el discurso, yo también, como notarás, comparto ese punto de vista a nivel discursivo, sí. Pero noto que para implementar tal vez esta idea que algunos nos llamarían un poco purista, yo creo que no es necesariamente así porque se puede implementar, pero no es fácil. Estamos en una sociedad que lamentablemente el estatismo ha permeado todos los ámbitos de la vida, desde el tema educativo, en algunos países más que en otros, pero está en todas partes, como tú mismo lo dices. Entonces llego a considerar que siempre y cuando tú no seas partícipe directo de esos hechos, tal vez hay que hacer como dice el profesor Huerta de Soto, de que en las universidades públicas donde adoctrinan, mejor se mete a alguien como uno de los que piensa así y empieza a empujar ideas más liberales para hacer cambios de masa. Si hay una charla en cualquier fundación, sea alguien de izquierda o de derecha, si te dejan dar tu opinión y la das, darla y expandirlo. Es que, hombre, yo toda mi vida la he basado en eso. O sea, algunos de estos payasos que ayudan a terroristas, ex terroristas asesinos, que encarcelan inocentes, o sea, mafiosos estatales, se enojan conmigo porque alguna vez salí en medios nacionalistas o hasta en Telesur fui a hablar a decirles, señores, lo que el gobierno de Macri no es liberal, ustedes están totalmente equivocados. O sea, yo a cualquier lugar donde a ti te inviten tienes que ir a dar tu opinión, me parece perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la Nauman? La diferencia entre la Nauman y un canal público, un foro de izquierda, una universidad, es que en esos lugares está todo planificado para hacer propaganda estatista. La Nauman es algo que está instrumentado para destruir al liberalismo, así que en todo caso la misión del que va a la Nauman tiene que ser, por lo menos, creo, si va a ir a hablar a alguien, todo esto es un caso hipotético porque no sucede, decir, señores, este que acaba de hablar antes de mí es un impostor, porque si no, no le está haciendo un favor al liberalismo, ¿me explico? O sea, por otro lado, la Nauman, para que te des cuenta hasta qué punto está intoxicada, o sea, ya es algo fundacionalmente malo. ¿Quién era Friedrich Naumann? No lo sabe casi nadie. Friedrich Naumann era un pastor luterano alemán, que no lo querían mucho tampoco los luteranos, hay que decirlo, que era un convencido, yo leí su obra Mittel de Europa, era un convencido de que las democracias tenían que generar imperios que impongan su modelo político al resto del mundo. Él hablaba de un imperialismo de acuerdo a la traducción dicen imperialismo liberal o imperialismo demócrata, y él era un partidario del gobierno mundial y de fusionarse con la socialdemocracia. No lo digo yo, lean a Naumann directamente, o sea, de fusionarse con la socialdemocracia. Y dicen, bueno, tenemos que dejar estas cosas dogmáticas. O sea, es un paradigma perfecto de cómo el liberalismo se pervierte. Actuales más liberales, ¿no? Como que no... Ser socialdemócrata es ser liberal, como cuando te dicen... Bueno, pero en la Naumann, a ti no es que no te dejan hablar mal del Estado, que es lo lógico, porque es una fundación estatal que se dedica a fomentar el estatismo. Ojo, es parte de un entramado. Está la Fundación Ebert, que es la de los socialdemócratas, la Rosa Luxemburgo de los comunistas, la Konrad Adenauer de los conservadores, y todo este aparato de fundaciones en realidad son los instrumentos a través de los cuales el Estado alemán, que es muy inteligente, influye en políticas públicas y genera negocios para sus corporaciones paraestatales como Siemens en América Latina, en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, en Costa Rica, en donde estén. O sea, es parte de un entramado de fundaciones que no tienen nada que ver con las ideas que dicen difundir, sino que cumplen con un interés geopolítico muy concreto. Ahora, el propio Naumann, como te digo, era un desastre, y no sé cómo voy a concluir este tema, pero bueno, como te digo, Bullrich, o sea, es un paradigma de... Sí. Bullrich no puede, o sea, no se dice liberal ella. Estábamos hablando de Bullrich, pasamos al otro. Sí, pero todos estos tipos que quieren un carguito, o sea, que su sueño es un carguito, al final son lo contrario a lo que predican. O sea, el punto es, tú los ves desesperados por justificar que quieren entrar al Estado. Si se basan en la experiencia, o sea, no hay que ser anarquista, te basas en la experiencia histórica, no funciona.
Pero ya... ¿Ves con quién te estás juntando? Te estás juntando con un criminal. Entonces no hay forma de justificar lo que hacen. Se cae por su propio yo con ese peso. tema, por ejemplo, las fundaciones, veo que en todo eso, yo tengo, por ejemplo, esa visión me pasa con el Estado. Para mí es como bastante inmoral incluso de ir a las cosas públicas porque siento que está toda esa ilegitimidad de financiamiento, pero creo que es una parte práctica que hay que ir a cualquier lugar que se pueda para difundir las ideas porque, como dices tú, a la libertad lo llevan aplastando hace tiempo y en la práctica hay que entrar en los espacios de difusión cultural, que son universidades, medios de comunicación, fundaciones y cualquier espacio público de difusión, más allá de lo que uno puede conseguir en YouTube, como lo hacemos, lo hago yo, lo haces tú, porque no es suficiente. Por eso yo incluso creo que en la Naumann o en todo eso yo iría hasta una fundación como la Rosa Luxemburgo si es que me invitan con tal de difundir el tema ideológico. Pero ahora quiero que pasemos un poco, que lo voy a preguntar más al final, quería que viéramos el tema de Chile, pero lo podemos ver en desorden. Un tema estratégico, ¿no? Porque tenemos esta idea de que hay estos problemas, de que efectivamente las soluciones se van a dar justamente con un tema descentralizado, horizontal, más que vertical a nivel de difusión de ideas y de cambio de estructura. Pero ¿cómo se puede empezar a hacer eso ya de manera práctica a nivel de estrategia? Porque una cosa que he notado que es mucho la crítica que dicen, ya, todo este argumento suena bien, pero ¿cómo se empieza a hacer el cambio propiamente tal? ¿Qué estructura se puede hacer para hacerlo? Yo creo que habría que, por supuesto que solos no podemos, o sea, el gran problema que tenemos también es el mesianismo, o sea, esperar que una persona encuentre respuestas reveladas para el destino de las demás, pero yo creo que si, por ejemplo, la rebelión, que fue exitosa en Mar del Plata, en Cipolletti, en Tierra del Fuego, tú me dijiste en Punta Arenas, en Chile, si eso se logra organizar, coordinar y logramos hacerlo en todo el país, se acabó la dictadura. Sí, y eso hay que tratar de capitalizar el hastío social. Mira, está continuando incluso ahora mismo. Tengo aquí un suscriptor que me comentó que no sale ni en las noticias, pero en su ciudad están saliendo, eso sí, acá es la izquierda media anárquica, se ha tomado esto, los anarcocolectivistas, salen con banderas negras, con carteles que dicen queremos trabajar, no a la dictadura. O sea, yo veo eso y digo, esto es como libertarismo puro y duro, ¿no? Pero acá los que han tomado eso y han sido inteligentes, que aquí en Chile hay bastante, no sé si en Argentina han sido los anarcocolectivistas, acá los anarquistas de izquierda, y que han metido incluso gran parte de la simbología, no sé si lo has visto, puras banderas negras, mezcladas a veces con banderas negro y rojo. Ellos han tomado ese discurso que no es tan cercano necesariamente a lo que ellos piensan, pero que sonaría algo más liberal, pero lo han tomado, y la población, por lo tanto, más de a pie muchas veces se ha visto más cercana a esas ideas. Bueno, de hecho, son muy buenos anarcocolectivistas. Los que tenemos acá son progres que... No, sí, que más avanzados en ese ámbito, ¿no? Los felicito. Son como Bakunin. Bakunin era un tipazo. O sea, Bakunin tú lees a Bakunin y te das cuenta que era un liberal en el closet. Uno lee a Malatesta y no está de acuerdo en todo. Por ejemplo, recuerdo que Anarquía de Malatesta en su libro decía este concepto bien curioso de libertad, que no podían esta estructura, que no estoy de acuerdo por completo por temas colectivistas, no la podían tener solo ellos en su espacio, sino que la libertad, como era una cosa colectiva, era hasta que se liberara toda la humanidad de esa estructura opresiva, sin importar aunque fuera un sistema narcoliberal. Entonces tenían esta cosa que se ve un poco que son violentos, intervencionistas en otras áreas, pero uno los lee y uno igual puede estar de acuerdo con 50%, 40%, tal vez 60%. Sí, pero yo con Bakunin, tú te pones a leer, el tipo defiende a rajatabla los derechos naturales, salvo la propiedad, que obviamente es su error y su vicio terrible, lo que hace que sea inconsistente todo lo demás, pero defiende los derechos naturales, individuales. La ficción colectivista fue el mejor, pero el mejor, no Bombaberg, que es un gran crítico técnico. Bakunin fue el mejor crítico del marxismo. Marx lo odiaba, se retorcía de bilis, se enfermaba cuando escuchaba hablar de Bakunin. Ese elemento de que dicen de que el comunismo debería llegar al anarquismo eventualmente no era una idea originaria de Marx, sino que fue en parte por tener que ceder ante los argumentos que le estaban dando, lo estaban destrozando. Al menos un poco lo que he escuchado sobre esas materias. A mí me encantaría ahondar un poco algún día en la historia, me refiero a investigarla más, de la Primera Internacional, porque cuando yo leí bastante de la historia de Marx como persona, era un ser humano miserable, era una máquina de odiar, y yo leo a Bakunin y me doy cuenta que a veces teorizo si Bakunin no será alguna especie de liberal que se infiltró en la Primera Internacional con el cuento del anarcocomunista para frenar a Marx. Porque tú lees la crítica a la democracia de Bakunin, tú no sabes si estás leyendo a Spooner, si estás leyendo a Bastiat, si estás leyendo a Spencer, si estás leyendo a Rothbard. Tú lees su postura religiosa sobre la absoluta libertad religiosa, pero que ninguna iglesia tenga poder coercitivo ni financiamiento estatal, o sea, es todo netamente liberal.
O sea, la única parte donde es ridículo y absurdo es en la economía. Sí, Y los otra cosa... son un poco de ese estilo, lamentablemente prácticamente no existen. Yo no he conocido nunca en persona, he conocido sindicalistas, anarcosindicalistas que también son súper raros. Eso también son algo razonable, aunque tienen algunas ideas bien locas con el tema del dinero y la falta de intercambio. Sí, del dinero, de la herencia, de la renta. No, Hay un yo lo que he escuchado es que están dispuestos a quedarse en su espacio así sin que se los jodan mucho con sus ideas locas. Al menos he podido dialogar con ellos, porque me pasa con los anarcocomunistas, los anarcocolectivistas, no se puede. No se puede, imposible. Sí, yo tuve una etapa cuando tenía 19 y 20 años que traté de cultivar bastantes seguidores de izquierda hacia las ideas de la libertad y trabajé bastante en ese left libertarianism que me parece ahora bastante pavo. O sea, hago la autocrítica de que Rothbard y Hess ensayaron en los 60, que partía de una base cierta, que decir, señores, el antiimperialismo lo inventamos nosotros, la defensa de la libertad de los gays es nuestra, todo es así. O sea, entonces, si tú ahondas en el socialismo autoritario, son los enemigos de todo esto. Pero yo preferiría un mundo, o sea, yo no estoy tan en contra del paleolibertarismo como alguna vez lo estuve. Por ejemplo, yo preferiría un mundo, paleolibertarismo no es estos enfermos de mente que quieren prohibir las drogas. Incluso leyendo a Hoppe, muchas de las cosas que dicen que él dice es mentiras. Como cuando dicen es verdad, no, la monarquía, dice que es menos pero mala, dice, o sea, como que lo han... pero dice cosas terribles igual respecto o sea, tratar de justificar el racismo en la propiedad. O sea, yo creo que Hoppe es un privatista. Pero el paleolibertarismo, por ejemplo, que expresa Miguel Ancho Bastos, a mí me parece perfecto, porque el hombre lo dice muchas veces. Para mí, yo soy conservador en mis valores personales, pero yo no quiero prohibirle a los gays que se casen. Y yo no compro la idea hopiana totalmente enemiga de los inmigrantes. Yo me trataré con quien quiera tratarme, pero yo no quiero restringirle la libertad a los demás. El libertarismo debería ser lo que es el voluntarismo. Que da igual si tú eres más conservador o más progresista, más liberal. Exacto. O si eres hopiano. Tu comunidad decide un poco y tu propiedad tú decides sobre ti mismo. Entonces no debería afectar si es que una ciudad, por ejemplo, tiene una visión más paleolibertaria, otra más liberal, otra más progresista. Porque son distintas comunidades, no debería afectar, pero parece que se quisiera imponer la visión a todos. Que me recuerda un poco a los colectivistas que también son así. Y yo creo que esto le gustaría a nuestro amigo el Gentilhombre, a quien yo valoro mucho, Tomás del Gentilhombre, esto le gustaría mucho. Yo creo que sería hermoso que el mundo pudiera ir avanzando hacia un mundo donde la derecha se parezca más al paleoliberalismo de Ancho y la izquierda se parezca más a Bakunin y a Proudhon con todas sus locuras, pero menos a Camila Vallejos. Incluso podrían haber discusiones que son más razonables y habría más acuerdo en muchas cosas, porque habría el consenso de la descentralización, el ataque al poder, más allá de ciertas cosas como la propiedad, habría mucho conflicto ahí, pero habría más consenso que lo que hay ahora, porque ahora todos pelean para ver quién toma el trono para imponerse sobre el resto. Claro. Y en realidad ese modelo panarquista de Paul-Émile Armand de Puig, que era un discípulo de Molinari, que era un liberal, en realidad al final el panarquismo, esto de que distintas ciudades, distintas comunidades puedan tener cada una su propio modelo, que me parece una cosa maravillosa, que le gusta mucho a Tomás también, solo se puede producir si de fondo vos tenés una base liberal. O sea, porque para que algunos puedan jugar al comunismo, tenés que tener a otros que respeten su propiedad y no intervengan en ello. Claro, pero sí, en caso de, porque los que son comunistas yo no creo que se quedarían solo tranquilos ahí sentados en claro. Su comuna. Probablemente salieran a meterse y decir, no, ellos no están afectando de alguna manera, hay que redistribuir la riqueza que está allá porque por eso no está yendo mal. No es que no funcione nuestra idea, es que es culpa de ellos, no están haciendo un bloqueo o algo está pasando. Esa es bueno, de hecho, las ideas delirantes de Proudhon, o sea, Bastiat y Proudhon eran los dos un poco chantas porque los dos eran Proudhon anarquista supuestamente, Bastiat proto-anarquista y los dos eran diputados, pero hay que ver el debate extraordinario que mantienen sobre el crédito, porque Bastiat y Proudhon eran los dos diputados, eran del ala izquierda, pero Proudhon era directamente casi un socialista más, y Proudhon quería que el Estado cree un banco de crédito gratuito, y Bastiat le explica con una gracia infinita, quien lea inglés búsquelo en el sitio praxeology.net, el debate Proudhon-Bastiat 14 cartas, explica que eso es una soncera, una estupidez rotunda. O sea, sin duda yo creo que muchos modelos económicos colectivistas caerían en pedazos, pero bueno, la experiencia de la gente mientras no daña a otro es que en un sistema panarquista, como mencionas tú,
que no significa, aprovecho de mencionarlo, que esto si fuera puro desorden, sino que son interacciones voluntarias como, insisto, gran parte de la humanidad está organizada así, esto de los estados controladores de toda una cosa más o menos reciente. Y la ideal sería que cuando fracase digan, ok, allá está funcionando mejor, me voy para allá o lo cambiamos, aunque sé que muchos de ellos no harían eso. Pero con ese tema más de esto que ya es casi como la discusión ideal, que siempre igual es entretenido imaginarse cosas, pero hay que volver un poco a la práctica, a la teoría. Sí, volvamos a la práctica. Sí, tú mencionas un poco que en su momento viste que podías tratar de acercarte a la izquierda con esto de los libertarios más de izquierda para tratar de atraerlo y viste que era un poco ingenuo. Pero noto también tus críticas más hacia los que intentan hacer lo mismo con el lado de la derecha. Me viene a la mente Hans Hermann Hoppe o muchos de los llamados paleolibertarios que te pueden decir Trump era libertario o Videla o Pinochet, No, etc. claro, es que el límite hay que ser mesurado. O sea, tú no puedes decir... si tú te acercas a la izquierda diciendo, en realidad si la propiedad es un robo, no te acercaste a la izquierda, te convertiste en un izquierdista. Sí. Y si te acercas a la derecha, decirle, no, Trump es libertario, hermano, estás muy mal. Claro, o sea, yo digo, en base al realismo, y no quiero simpatizarle a nadie con esto, a ver, Trump es un desastre en un montón de cosas, pero por lo menos no invadió ningún otro país, y ese es el hecho fundamental por el cual lo odia el establishment. Es que a mí me parece que pasa un poco también con lo que les pasó con el peronismo. Hay mucho personalismo. Con Trump hay algunos que tú les criticas cualquier cosa y te van a tratar de zurdo, etcétera. Y hay otros que tú hablas algo bueno y tenés que decir, facho. Pero uno podría decir, ok, hay cosas buenas y hay cosas malas de acuerdo a mis principios. Qué bueno que no invadió nuevos países. Maravilloso. Pero también te puedes criticar otro tipo de política. Sí, puede ser así, suma y sigue. No hay por qué hacer una cosa de subordinarse completamente al ideario que no es muy consistente. Tampoco de un político. Bueno, pero es sorprendente el grado de delirio al cual igual están llegando algunos, que yo, por ejemplo, tengo el documental de Biden, que en sus 2 versiones tiene 1,5 millones de espectadores. Y he trabajado muchísimo sobre Biden y tal. También criticando a Trump, pero advirtiendo sobre lo que efectivamente estamos viendo ahora de Biden y Harris. Te juro, Rodrigo, que hasta el 19 de enero tenía un grupo de locos de mis propios suscriptores insultándome porque yo no hablaba de la conspiración extraterrestre de militares que iban a impedir que asuma Biden. Eso ya es un grado de imaginación. Yo también criticaba eso y me decía, eso no va a pasar. Estos de QAnon están inventando esto que va a pasar. Es una locura. Confía en el plan, no hagas nada, confía en el plan. No, y después, va a pasar nada. En mi caso, yo nunca me disfrazo, yo no me disfrazo de algo que no soy. O sea, yo además tomé la lección de esa época con el libertarianismo, que era, hay que hablarles, pero no hay que darles el de sí, la izquierda, o tampoco la derecha, no hay que consentirlos, hay que hablarles y persuadirlos. Entonces, yo tengo influencia en mucha gente de derecha, eso es un hecho. O sea, yo soy influyo más en gente de derecha que en gente de izquierda, aunque creo que la masa de mi público es liberal o antipolítico, que es bastante parecido. Pero ahora hay unos tipos que vienen y como se enteran que defiendo, por supuesto, la libertad de los homosexuales contra los lobbies identitarios que buscan privilegios del LGBT, pero la libertad de los homosexuales la defiendo, no soy un homófobo enfermizo, ahora están con que uno es promotor de la perversión, es decir, enfermos, nazis, psicópata. O sea, yo nunca engañé a nadie que... Estás apoyando la homosexualización. Qué buena que he escuchado. El homosexualismo. O sea, ya es como que... Particularmente ahora vi que le pasó mucho a mi amigo Mirko del canal Amanecer Libertario, porque los seguidores de López Aliaga, ya que es el candidato más conservador, dice eso. Sí. Y dicen, no, si tú no criticas lo otro, estás apoyando la perversión y la homosexualización de... Y tú miras eso y dices, pero si yo estoy criticando el lobby y esto, pero si ellos libremente, adultos, individuos, quieren hacer sus cosas, ¿cuál es el problema? Pero no, ataque. A ver, yo soy el impulsor de la Argentina, el manifiesto por la libertad y equidad contra el feminismo autoritario. Me acompañó el abogado Neto, Chinda Brandolino, Roxana Kramer, o sea, los grandes referentes contra el feminismo en la Argentina. Yo me planté, y esto lo vieron 10 millones de personas en Facebook y 1 millón en YouTube, frente a una masa de feministas violentas, cosa que no hicieron Laje, con mi respeto por Laje, u otros. Mi cuerpo y 5 amigos con un megáfono a decirles, ustedes están en contra de la libertad. Y ahora tengo que tolerar que un nazi... ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto, adelante. Tengo que tolerar que un nazi que vive en el sótano de sus padres venga a decirme que promuevo el homosexualismo. Pero váyanse a la... Vuelvan a sus cuevas, infectas basuras oscurantistas.
por culpa suya triunfó el socialismo y el progresismo, y nosotros somos los que con todos nuestros errores nos encargamos de hacerle frente, no como estas sectas de fanáticos que deliran sobre quién va a ir El Salvador, Trump, que va a volver en un corcel con la cabeza de Biden colgando. Y encima nadie me puede decir nada, porque yo mismo he dicho, estoy en contra de la democracia, no llamé a votar a nadie, pero yo demostré que había irregularidades en esa elección, programa tras programa tras programa, o sea, por Dios, pero el punto es, iba a asumir Biden y asumió. O sea, hay que aprender a lidiar con la realidad. Esto también se lo digo. Hay ciertos principios, querer cambios que pueden ser graduales o radicales, pero también hay que ver eso de acorde a la realidad. Porque uno dice, yo quiero llegar a este objetivo, pero para eso tengo que ver lo que realmente está pasando para responder de manera adecuada ante lo que está ocurriendo. Pero algunos parecen, y yo lamento que mucho en YouTube especialmente, y lo veo en otras partes, como que se perpetúa esa visión que es casi una burbuja ideológica, de que creen que va a ocurrir algo y no pasa. Y después cuando no pasa, me recuerda casi a las sectas. Le dicen, no, es que fue por esto y va a pasar en esta otra fecha. Me acordaba de los cultos del día final, cuando te dicen, no, el fin del mundo se va a acabar en tal fecha. No pasó, es que en realidad es en 2 meses más. Y me acuerdo con los de Cuanon, no, es que yo me acuerdo, no, esto va a ser por esto, no, es que los militares van a ocurrir en esto, no, es que la inauguración. Y así suma y sigue. Y ahora muchos se fueron, pero después ahora cambian de nuevo la fecha. Entonces es lamentablemente esa misma mentalidad casi cultista de no ver la realidad, y no ver la realidad te impide hacer los cambios necesarios para empujar lo correcto. Pero vos fíjate que es muy parecido al comunismo, ¿eh? O sea, el comunismo tiene eso de no, pero no funcionó en Rusia, pero porque no hicimos lo suficiente. En Cuba no funcionó porque lo boicotea Estados Unidos. Ahora va a funcionar. Porque en el fondo es esa lógica de yo sé la verdad de las cosas. No era por eso lo hice. Porque ahora lo vamos a hacer bien porque faltó esto. No, es que en realidad faltó esto. No, es que esto lo trataron de hacer, pero los imperialistas. Y te buscan cualquier excusa. Una locura, realmente una locura. Que en realidad, si vos cuando estudias la historia te das cuenta que deja terriblemente mal parados a los grandes empresarios de Wall Street y a los comunistas. O sea, la verdad de los hechos, que la explica Sutton, que la explica Rothbard, muestra que las revoluciones comunistas, la revolución nazi, fueron financiadas por los bancos liberticidas de Estados Unidos. Entonces, ni eran puros comunistas los que hicieron las revoluciones, ni mucho menos eran demócratas liberales los banqueros occidentales y los políticos que apoyaban. Sí, y gran obra es que eso no se menciona mucho por este miedo, que creo que es en parte por unirse con la derecha, que siempre ha tenido esta estructura de criticar el corporativismo. Porque yo realmente lo noto, que en teoría lo dicen. Yo he escuchado muchas críticas en teoría, pero cuando se ven los ejemplos prácticos no se habla mucho. Por ejemplo, esto que mencioné de Cencosud. O de repente cuando el gobierno trata de, aunque haya grupos que sean más cercanos a la izquierda, aquí intentaron hacer regulaciones para algo que se llama Felices y Forrados, no sé si te suena, que es una cosa de pensiones, es una empresa de pensiones, y que invitan muchas veces a políticos más de izquierda, o su audiencia es como centro-izquierda, más bien socialdemócrata, y muchos de derecha lo detestan. A mí me han invitado a hablar allá, y a mí yo doy mi mensaje simplemente, como lo que te estoy diciendo, y estoy feliz de que he logrado convencer a muchos que eran de izquierda porque odiaban a la derecha, se hace esta idea libertaria. Pero están impulsando regulaciones con los que buscan básicamente prohibirlo, y muchos decían, que bueno, porque son unos chantas, unos fraudes, dirían algunos. Y yo digo, pero si esto es libre mercado, te puede gustar o no, pero hay que defender principios. Y pasa un poco ese tema partidista, y el corporativismo a muchos les da igual, o les gusta, noto, en la derecha particularmente, cuando les conviene para eliminar a sus opositores a nivel político o a nivel económico, o en muchos casos porque se benefician ellos. Mira, si te parece tocar algunos puntitos más de Chile concretos que me habías comentado, pero también me gustaría que los dialoguemos con vos, que sabes más, obviamente. Cuando estamos hablando de la sociedad policial, o sea, que la policía esencialmente es el brazo armado último del Estado. O sea, yo no te estoy diciendo hay que matar a todos los policías, como dice la izquierda, pero por lo pronto una policía de un Estado con muchísimas leyes injustas, como puede ser el argentino o el chileno, naturalmente amiga de la libertad no es. O sea, punto uno. Muchos no noto especialmente en grupo de derecha, aunque la izquierda también, cuando les conviene, también son muy pro policía. O sea, yo noto a los que son de Venezuela, les encantan las policías bolivarianas, y las criticarían cuando no eran suyas, pero cuando son de su lado les encantan. Pero claro, viste esa hipocresía. Son los sirvientes de la casta política, porque obedecen órdenes. Eso es. Entonces, a algunos les gusta la orden en un momento, pero en la práctica son los sirvientes directos de la casta política. Porque eso hacen, obedecen órdenes. Y en la práctica eso siempre va a ser enemigo de la autonomía, porque en el momento inevitable en que los políticos quieran pasar por sobre las libertades individuales, que pasan todos los países en un momento u otro, uno te podría haber gustado de repente algunas cosas que hacían, pero te pasan por encima y hasta ahí llegaste, porque obedecen órdenes. Esta cuestión de la policía es particularmente reveladora de la hipocresía de los dos sectores.
Porque, por ejemplo, tenemos a la derecha que todo el tiempo habla en contra de Venezuela, empezando por el gobierno de Piñera, pero el segundo país con la policía más violenta de Sudamérica, después de Venezuela, es Chile. Y ahora que hablábamos contigo del asesinato porque es una policía virtualmente militarizada, los carabineros. Y ahora que contigo hablábamos de este caso, tú me cuentas, cosa que no sabía y no me sorprende, no lo sabía, pero no me sorprende para nada, que este tema psicópata, demencial, absolutamente tiránico y dictatorial del control preventivo, que es algo que solamente sucedía con las dictaduras de Videla, de Pinochet antes, esto de que la policía puede hacer detenciones arbitrarias pidiendo identificación, lo impulsó la izquierda. Sí, el año 2016 estaba gobernando la nueva mayoría, que es esta coalición de Michelle Bachelet, que incluía también al Partido Comunista, porque antes se llamaban Concertación y eran todos los partidos que estaban participando menos el Partido Comunista. En la nueva mayoría esa es la diferencia, ¿no? Y tenían mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y ellos impulsaron su proyecto de seguridad que daba justamente esta facultad de la detención preventiva. Y la derecha también lo apoyó porque les gustó, o sea, era más bien esperable que les gustara. Y se ha implementado. Y es básicamente la idea de que puede llegar un policía en cualquier momento y pedirte, ya dame tus documentos para revisar qué estás haciendo, y una detención ahí de la nada. Y yo lo critiqué, y yo estoy seguro que incluso aquí me van a criticar algunos en los comentarios, porque muchos decían, bueno, pero si no estás haciendo nada no tienes nada que temer. Pero eso va en contra de toda libertad individual, es un criterio arbitrario y da una facultad al Estado, y particularmente de poder pasar por encima de tus libertades en cualquier momento solo porque por un gustito, extremadamente peligroso, realmente una pésima idea, y que algunos han hablado de derogarlo, pero casi ni un político ha dicho eso. Han dicho, no, hay que perfeccionarlo, pero en realidad no quieren cortar eso, de ningún lado. Esto es como ese famoso poema atribuido a Bertolt Brecht, que era que primero vinieron por los gitanos, como yo no era gitano, no me importó. Luego vinieron por los testigos de Jehová, luego vinieron por los judíos, y finalmente ahora vienen por mí. ¿Y qué puedo hacer si ya a nadie le importo? O sea, es terrible. Otra gran hipocresía del gobierno de derecha, entre comillas, ya no se sabe qué es. De Piñera es que Piñera es Macri. Piñera es Macri. Sí, sin duda ninguna. Piñera es Macri mezclado con Sergio Massa. Eso es Piñera. Me gusta tu enfoque. Te voy a invitar a mi canal. Tenemos que hacer más colaboraciones juntos, Rodrigo. Sí, puedo hacer la referencia porque igual sé algo de política argentina, entonces puedo hacerles como la equivalencia. Pero me gusta. Sí, me has dado una definición extraordinariamente acertada. Pero esto de que Piñera sin mucho problema con Venezuela. Por un lado, la policía de Piñera, como la del Estado chileno en general, con Bachelet y tal, es casi tan violenta. Y por otro lado, a los venezolanos, en algunos casos, los deporta masivamente. O sea, me encanta la solidaridad que tienen con los pobres, pero insisto, digamos, por algo digo que es como Sergio, huidos del régimen. Hace 2 años regularizó a 300.000, pero ahora está deportando. Y hace así, cambios de un lado para otro porque dice, ahora me conviene esto, ahora me conviene esto otro. Tiñera, algunos creen que tiene un plan malévolo, algunos le dicen, no, es que la ONU lo guía. Yo creo que Piñera simplemente hace lo que cree que le conviene, no tiene ningún principio, quiere mantenerse en el poder y hace en un momento una cosa y en un momento otra. Y da lo mismo si eso es más igual o más autoritario, es exactamente igual. Simplemente, esto me conviene, ahora lo hago. Y pasa un año, hago lo contrario. Sí, y parece que la política sanitaria se la dicta esta comunista que me comentó mi amigo Martín Venegas, Isquia Siches, puede ser. Igual que la están criticando ahora los comunistas, porque Isquia Siches es la presidenta del colegio médico, que aquí tiene listas electorales partidistas, y salió electa, por poco, eso sí, la última vez, como por un 51%. Y ella es la universidad militar del Partido Comunista, era de las Juventudes Comunistas, pero se salió porque muchos hacen acá esto que imagino que allá también pasa, que cuando quieren liderar gremios y mostrarse como transversales sacan la militancia porque saber feo si es que el militante de tal partido tiene el gremio, entonces es un independiente, pero piensan lo mismo. Pero sí, ella es como la que indica más a nivel sanitario lo que dice Piñera, y Piñera le hace caso, después hace otra cosa. Insisto, Piñera es muy errático. Tú fíjate hasta qué punto no hay ninguna diferencia en lo que pasó en la Argentina, con Fernández, el progre del Grupo de Puebla, con Piñera, con Duque, que son supuestamente de centro derecha, o sea, con AMLO, que empezó diciendo que no encerraba y luego encerró a todo el mundo. Piñera sigue mucho lo que hizo Alberto Fernández cuando fue esta votación del Banco Interamericano, no sé si lo recuerda esa situación. Estados Unidos propuso su propio candidato y muchos se pusieron detrás de él, y Alberto Fernández dijo, no, es que hay que oponerse a eso.
Y lo más divertido fue que el único que le hizo caso fue Sebastián Piñera y se puso como el de frente criticando eso, siguiéndolo a Alberto Fernández. Y después cuando fue la votación, Argentina se abstuvo y Chile sí votó en contra. Entonces Piñera le hace caso mucho a Fernández. Incluso Alberto Fernández vino hace algunos días a Chile y le dio un beso a esta como imagen de Allende, que me parece ese culto a las personalidades tan mal. Como Lenin disecado. Claro, a ese mismo nivel. Y le dio eso como que era como un busto de cobre de Allende. Y yo lo veía diciendo, ¿qué es esto? Pero bueno, y Piñera también es muy servil, como que le gusta un poco a Alberto Fernández, no a nivel personal, o sea, lo dudo, sino que a nivel de liderazgo, porque muchas veces lo sigue y después Alberto Fernández lo usa como un tonto, como pasó con el Banco Interamericano. Es que, ¿sabes qué pasa, Rodrigo? Que tanto Piñera como Fernández son dos expresiones de la más pura religión única estatal. Esta ley mordaza, supuestamente contra la discriminación, que trajo Piñera, toda esta plataforma de la ONU, que de hecho la ONU donde estaba Shelet. Y la ley mordaza, que aquí yo sé que para afuera tal vez no sale mucho esto, pero aquí había 4 proyectos de ley distintos de ley mordaza, y está el proyecto del Partido Comunista, que era hacer ilegal y meter a la cárcel a cualquiera que justificara o que diera contexto a las situaciones que ocurrieron durante la dictadura de Pinochet. Ahora, a mí no me gusta Pinochet, yo soy antipinochetista, lo diría, y me han criticado por eso, pues especialmente los más conservadores, pero yo creo que son libres de poder dar sus opiniones y no los tienen que meter a la cárcel por eso, no por eso las apoyo. Y presentaba ese proyecto y al final se modificó en esta reforma y se aminoró bastante, pero igual había ciertas sanciones. Y aquí lo que no se menciona, no sé si lo sabrá, es que después la derecha presentó su contraproyecto, que yo lo critiqué como una ley mordaza, aunque aquí los de derecha después están diciendo está justificado, que se metiera a la cárcel a aquellos que criticaran o hicieran cosas que pudieran incentivar al odio contra las Fuerzas Armadas o la policía. Entonces era la contraley, que es como yo decía, esto es lo mismo. ¿Con qué cara 2 semanas antes habían criticado la ley de la izquierda? ¿Con qué cara pasan 2 semanas? Y con un proyecto presentó la UDI, que aquí lo apoyó el Partido Republicano también, el de José Antonio Kast, no sé si te sonará, y gran parte de la derecha. Sí. ¿Con qué cara pueden criticar como un ataque a la libertad de expresión? Lo otro, si empiezan a presentar un proyecto para meter a la cárcel y sancionar a aquel que diga cosas que pueden incentivar al odio, que es una crítica, mostrar casos de corrupción, mostrar problemas que hay contra la policía o las Fuerzas Armadas. Es lo mismo, pero ahí yo estoy seguro que aquí algunos abajo se van a quejar, o en el chat en el directo cuando esto salga en vivo, que van a decir, no, es que ahí está justificado porque es distinto, etcétera. Pero aquí hay varios de esos proyectos. Yo sé que para afuera tal vez sale solo uno, pero lo menciono porque no eran los únicos proyectos que había, y la derecha también presentó uno que no se mostró mucho en los canales de YouTube, porque casi todos los canales son más de derecha y no van a mostrar eso, muestran lo otro. Yo lo mostré, creo que soy el último, y quería mencionarlo también porque el ataque a la libertad de expresión se da de manera transversal y uno defiende el derecho a dar opiniones y expresar cosas, sea de la izquierda o de la derecha, o de gente de centro, liberal, progresista, etcétera. Son opiniones disidentes que vale la pena que se escuchen. Eso es la libertad de expresión, no solo cuando algo no te gusta o te gusta, sino todas las opiniones. Mira, te voy a decir algo respecto a esto para que te des cuenta, para que la gente cobre de una vez la maldita dimensión de que los mafiosos, los bandidos, Piñera, Fernández y tal, se entienden mucho mejor que nosotros, y que los bobos que creen la farsa esta de izquierda, derecha, Chile, modelo liberal, Argentina, modelo socialdemócrata, cuando no es ningún país modelo de nada. O sea, estamos todos yéndonos al demonio y de la misma forma, que es algo en lo que coincido con Miklox y con otros que tienen una mirada más integral de lo que sucede a nivel geopolítico y se dan cuenta de que, digamos, va todo el mundo en una dirección a cada vez mayor totalitarismo. En Argentina, Bullrich encarcelaba tuiteros que amenazaban, entre comillas, a Macri. A la cárcel, y creo que durante el gobierno de Alberto Fernández también ocurrió una situación así. Exacto, y a eso iba. Y ahora fíjate, el malnacido de Fernández y estos progres del diablo, que yo me manifesté totalmente en contra de lo que hacía Bullrich, ¿qué hicieron ahora? Encerraban médicos que negaban los datos oficiales del gobierno sobre el... Y el abogado de Cristina Kirchner logró detener a este sujeto presto por publicar un Twitter contra Cristina, lo cual demuestra el delirio totalitario que estaban imitando. O sea, estaban haciendo los kirchneristas con los macristas ahora lo que hacían los macristas con los kirchneristas en el gobierno anterior. O sea, en cualquiera de los dos casos es totalmente repudiable, por más que el personaje me haya atacado, repudio enfáticamente lo que le sucedió y da clara muestra como a ambos lados de la cordillera de los Andes
todos los espacios políticos lo único que hacen es apuntar contra la libertad individual. Al final, un poco esta conclusión que yo soy bastante rothbardiano para mis cosas, lo veo como la conclusión natural del estatismo, ¿no? Que es un desarrollo progresivo que va en la misma dirección siempre, y más allá de una tendencia u otra, esa concentración de poder lleva inevitablemente a que se den más de estas cosas, porque los que están con el poder político, con el poder que usan del Estado, lo van a usar para aumentar más su poder y mayor control sobre la población. Es una cosa inevitable. Por eso, no, para aquellos que seguimos el libertarismo no debería ser una sorpresa que se dé esto, porque esta es la conclusión natural del poder estatal. Por eso uno también lo critica tanto. Pero hay que darse cuenta que es una cosa transversal. Por eso yo veo que la dicotomía es más de la libertad, la autonomía, la autodeterminación y el mundo más libertad y liberal contra el estatismo, porque no pelean necesariamente por un principio generalizado, sino como las leyes que te mostré. Quieren usar esas leyes también, nada más que quieren joder al otro equipo. Pero al final quieren hacer lo mismo, pero con otro tipo de personas. Bueno, al final hay que, insisto, o sea, redundamos en lo que te digo al principio, hay que trabajar en la demanda genuina de libertad. Cuando un porcentaje de la población, que tenga, aunque sea, esto se lo escuché a Diego Giacomini y Mariano Fernández, dos muy, muy buenas personas y economistas de acá Argentina, cuando un 20% de la sociedad demande libertad y las cosas van a ir mucho mejor. Pero no puede, no importa la oferta partidaria. El punto es que la gente genuinamente entienda que el Estado es un enemigo de lo que sea, sean cual sea sus costumbres, sea cual sea su religión, sea cual sea sus hábitos personales. O sea, hay que entendernos entre nosotros contra los que nos roban y nos saquean. Esa es la clave, ese es el contrapoder, esa es la verdadera limitación del poder. O sea, eso es lo que tenemos que defender los liberales del siglo XXI, que no en vano nuestros predecesores del siglo XIX abrazaron esas conclusiones antes de que todo se vaya al demonio. Y Rodrigo, una cosita más adelante, que justamente también sobre Chile. Que quisiera también enfocar un poco, ya que hablamos todo este tema, esto ya requiere más que un tema de principio, que ya lo estamos hablando, requiere también un poco que hablemos un poco del tema estratégico de nuevo. Y me quiero acercar a eso porque ya llevamos más de 1 hora y media y esto tampoco lo podemos extender infinitamente. Está muy interesante, pero esto también tiene que tener un tiempo. Y a mí me da la impresión, te voy a dar un poco cuál es lo que pienso que habría que hacer más a nivel estratégico y tú me puedes dar tu opinión, que efectivamente yo observo que tal vez eso de, como decías, de asociarse necesariamente a la izquierda no funciona realmente como me relatas tú. Veo la experiencia de Rothbard, de Hoppe, y esto con la derecha tampoco funcionó. Y a mí me da un poco la impresión de que lo que uno tiene que hacer para expandir esta idea es tener principios que no sean transables, que se expandan y aplicados a la realidad, justamente viendo caso a caso, o sea, viendo noticia a noticia, es decir, cómo eso se aplica y da la alternativa. Y dar el mensaje a todos los ámbitos posibles, criticando lo respectivo de izquierda y derecha, pero también alabándolo cuando corresponde y va de acuerdo a los principios. Yo haciendo eso me he dado cuenta que ha llegado a este canal muchas personas que son más de izquierda, de centro, otros de derecha, y se han convertido en una audiencia más liberal, a diferencia de otros canales que uno ve los comentarios y claramente los categoriza de un lado u otro. Pero también tiene que ver con dar alternativas que tienen que dar más cosas con la descentralización y la autonomía. Por ejemplo, yo creo mucho, aunque sé que a los nacionalistas no les gusta mucho eso, que es bueno incentivar la autonomía y eventualmente incluso separación, si así lo desea la población, de territorio para que puedan organizarse. Totalmente. Una cosa que yo he mencionado mucho es que aquí hay un problema que hablan del problema migratorio, ¿no? Por el tema de la inmigración, etcétera. Y muchos están en la posición de no, hay que ayudarlos y subsidiarlos, de izquierda y de derecha, depórtenlos a todos. Pero yo al menos lo que he presentado y le ha gustado mucho, particularmente a gente de regiones, no sé qué pensará sobre estas cosas, es que la respuesta a esto está en la autonomía local, porque estos son problemas que corresponden a cada territorio y por lo tanto es una muestra del centralismo y que deberían ser los habitantes locales los que autodeterminan sus propias normativas, y lo veo como un punto intermedio, no es el ideal necesariamente, para estas materias como en otras. Y he notado cómo empieza a surgir esta sensación un poco más regionalista y en algunos medios independentistas que da la dirección correcta porque descentraliza un poco ese poder. Pero ¿cómo crees que hay que hacer las tácticas? Porque eso es casi como acercarse más a un centro, entre comillas, discursivo, pero que creo que le llega a más personas. ¿Cuál crees que es el camino a seguir en el mediano y largo plazo para que esto crezca realmente y no estemos constantemente viendo derrota tras derrota? Mira, particularmente creo, Rodrigo, en la cuestión de la inmigración yo creo que es innegociable que la libertad de tránsito es la libertad de tránsito. O sea, y la gente puede... O sea, y además es inhumano, más allá de cualquier dogma, decirle a un venezolano que está huyendo de la dictadura venezolana, no, tú aquí no puedes entrar a robarme el trabajo. Acá en la Argentina es increíble porque todo ese discurso de robarme el trabajo es porque los venezolanos están dispuestos a trabajar sin ciertas prebendas sindicales que tienen los argentinos, ¿me entiendes? O sea, no es porque reciban subsidios, sino lo contrario, porque no los reciben, ¿entiendes? Pero bueno, en fin, más allá de eso, yo creo que es verdad que hay que tratar de mantenerse equidistante.
Yo lo trato de hacer constantemente, o sea, el hecho de que yo ahora tenga tal vez más público de derecha en algún sentido que de izquierda, no me ha virado en absoluto a darle ninguna veña de complicidad al conservadurismo, porque lo que yo trato precisamente es de ofrecer mi postura para curarlos de esas manías. Después cada quien hará lo que quiera. Yo estoy muy de acuerdo con vos, con casi todo lo que hablamos. Estoy muy de acuerdo con que es bastante interesante lo del regionalismo. La competencia entre regiones, si se puede fomentar eso, está bien. O sea, cualquier descentralización del poder está bien. Estarías muy de acuerdo también con Diego, que me ha hablado de esto. Y una cosa más, que yo creo que sería muy interesante. O sea, por ejemplo, ¿tú conoces el Free State Project? Sí, lo conozco. Que toda la gente... Sí, donde y la verdad, en Estados Unidos de que va la población, no recuerdo el estado exactamente, pero... New Hampshire. Eso. Se supone que van libertarios y influyen a nivel local al concentrar la población allí. Que he visto que han logrado influir un poco en algunos cargos menores, no de los más, pero han logrado hacer ciertos cambios. Y algunas noticias de los demócratas quejándose, oye, están empujando leyes de regular la tenencia de armas, impuestos, ¿cómo puede ser? Sí lo noté, los acusaron hasta de terroristas territoriales, vi en artículos así. Yo lo miré con mucho escepticismo hace poquito, tiene una década o más cuando empezó. Y ahora estuve mirando y la verdad los resultados son muy interesantes. ¿Sabes cómo los mides? Como que son muy interesantes. No importa las leyes del Estado, ha bajado dramáticamente en los lugares donde hay alta concentración de libertarios, sí, la tasa de denuncias. Entonces, la policía, el inspector no va a atacar al comerciante o al habitante de a pie o lo que sea porque no tiene de la complicidad necesaria de lo que aquí en Argentina llamamos alcahuete. No sé cómo se dice en Chile, que es el idiota, la vieja pacata que vive mirando por la ventana que hacen los demás, sí, y dice, ese se fuma un porro, ese salió de su casa sin... Ese está vendiendo tal cosa no puede funcionar si los habitantes de un territorio que esté en esas normas no están dispuestos a vivir bajo ello. Por eso es importante lo de la descentralización, porque a veces pienso que tal vez lo presentamos que tal vez una autocrítica que uno podría hacer, que a veces los presentamos tal vez como muy ideal o teórico, que creo que es importante para ir formando a esas personas, pero a nivel práctico, a nivel estratégico, hay que tomar ciertas sensaciones que están presentes y redirigirlas en esa dirección. Por ejemplo, uno puede presentar este tema de la autonomía. Al menos en Chile hay una sensación de que se necesita descentralizar y autonomía porque sienten que Santiago, la capital, se lleva todo. He escuchado un poco lo mismo con Buenos Aires, como que estuviera perjudicando a otros territorios del país. No sé si será exactamente igual, pero hay sensaciones presentes, naturales, que los políticos no les gustan, al menos aquí lo critican mucho eso, pero que están, que creo que se pueden redirigir en eso, y aunque muchos de esos territorios no van a ser necesariamente liberales, al descentralizarse es más fácil influir a nivel local que hacer cambios a grandes niveles nacionales. Sí, de hecho, incluso si no se logra una descentralización política, pensar en mudarse, organizar seriamente un proyecto de aglutinarse en un solo lugar, nos puede dar un poder decisorio, y estas son las cosas que van a influir para ver un cambio sustancial en nuestra vida. O sea, y no solo para la próxima generación. Ahora, lo que tiene que entender todo el mundo es que generalmente lo que nos demuestra la historia de la humanidad, y por lo que siempre fracasó el socialismo, es que el camino corto no lleva nunca un buen resultado. Entonces, poner una papeleta en una urna no salvó a nadie de nunca y no salvará nunca a nadie de nada. No importa, aunque la papeleta la pinten de amarillo y negro y pongan partido anarcocapitalista. No hay solución por esa vía. En cambio, la desobediencia civil, la lucha cultural, ir a mudarse, fomentar el independentismo, todas estas cosas implican una mayor inversión de esfuerzo personal, pero reditúan con una mayor recompensa personal. Entonces, y además de que nos permiten vivir más moralmente, coherente con nuestros principios, y cambia nuestra vida y cambia la vida de las personas que nos rodean, y eso es un camino mucho más sensato, por más que sea más largo. Así que yo doy ese mensaje. El tiempo dirá si me equivoco o no, pero sí, creo que tenemos un montón de puntos de acuerdo. Yo creo que hasta se podría tener un programa aparte, porque esta conversación está excelente. Lástima que la tenemos que terminar, me ha sido muy agradable. Que esto podría dar hasta un programa para hablar de los temas estratégicos, porque una cosa es el ideal al que uno se quiere llegar, pero también hay que ver cómo se llega a ese ideal. Yo, por ejemplo, diría que además de eso, que noto que me funciona, por eso lo digo, soy práctico en ese sentido, hay que empujar mucho más organizaciones mediáticas, centros de estudios que den estos pensamientos puramente de esto, medios de comunicación, diarios, radio, y para eso hay que organizarse más, porque a veces siento que todos usamos estas ideas,
De repente uno saca un libro, de repente uno en YouTube, pero como que está todo medio disgregado. A veces hay que tal vez incluso coordinarse más para impulsar estas cosas, no solo en un país, sino de manera transnacional, como le ha funcionado también a otros. Pero bueno, eso da para un programa completamente aparte. Yo creo que vamos a ir ya dando término a esto, Nicolás, porque llevamos más de 1 hora 40, o sea, una cantidad bastante alta de tiempo. Y no sé si quieres dar un último mensaje antes que terminemos este programa para la audiencia que va a escuchar esto cuando salga en vivo y en directo. Saludar a toda la audiencia chilena. Yo hubiera ido a Chile el año pasado si no fuera por esta maldita dictadura. Iba a dar una conferencia en Valparaíso sobre liberalismo y una presentación de un documental en el Club Palestino de Santiago. Una pena no haber podido ir, pero espero poder hacerlo pronto. Estoy muy agradecido contigo, espero que difundan este programa y desde ya te invito a que vengas a mi canal, porque me encantó el intercambio contigo, quedé gratamente sorprendido. Yo ya que tenía una buena imagen de ti, ahora tengo una excelente imagen de ti, así que espero que te veamos también por mi canal pronto, si te gusta la idea. Yo encantado, Nicolás, me decía, igual es entretenido cuando uno hace la referencia a los libros, me gusta mucho eso, que no es tan común, que te agradezco bastante. Y yo feliz de estar ahí porque estos son temas importantes y es bueno hacer esa colaboración en pos de estas ideas. Te agradezco mucho tu presencia en el canal. Les pido a todos ustedes que difundan esto, sean respetuosos por supuesto en los comentarios. Recuerden que puede haber diferencia, pero lo importante también es respetar esa diferencia de opinión y hacer la discusión respectiva. Y recuerden justamente que pueden recomendar algún tema de entrevista, también alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, abajo en los comentarios. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.